ya que tengo el teléfono en la mano, recordemos todos que deberíamos quitarles el sonido a los puestos. Y tengo que recordar otra cosa, que mañana y pasado hay dos conferencias también a esta misma. No, mañana es a esta hora, pero el viernes es importante recordar que la conferencia será a las 6 en el auditorio del Centro Cultural. Sí, mañana es aquí, pero el viernes es en el auditorio. Vendrá el exdirector de la Estación Espacial de Robledo de Chabela, ya jubiladito, mayorcito, para contar cosas que ocurrieron hace 50 años, y contarlas en primera persona hace falta haber crecido y tener cierta edad, como pasó ayer con Carlos González y como pasará el viernes con José Manuel Urecha. Bien, vamos a empezar la conferencia de hoy. Hoy tenemos con nosotros a José Francisco Moreno, al cual tenemos que agradecerle que esté aquí por dos razones, porque nos va a contar algo que seguramente será muy interesante, y además porque está convaleciente de una pequeña enfermedad, entonces ha hecho un esfuerzo adicional al que se haría en condiciones normales. De manera que gracias por venir. José es el director técnico de Airbus Espacio y... de Tres Cantos. De Tres Cantos. Y quiero que me aclares una cosa de una vez por todas. CRISA es una empresa española. Era o fue una empresa española y fue adquirida por Airbus. ¿Estoy en lo cierto? Bueno, es una historia larga, porque CRISA desde el año 85 fue una empresa española de Abengoa, y 50% Abengoa, 50% del grupo Matra Marconi. Y en el año 2000 adquirió todo ADS, que fue el precursor de Airbus, como todo. Entonces las acciones de CRISA, 100%, son de Airbus España. De manera que estamos hablando, como estamos en esto de España en el universo, pues hay una razón para comentar esto que estamos diciendo ahora mismo. Bien, pues José es, como decía, el director técnico de esta empresa y lleva 25 años trabajando en el sector espacial, primero desarrollando software para equipos embarcados en naves espaciales, y después en todo tipo de proyectos como por ejemplo los sensores atmosféricos que están ahora en Marte, en el Curiosity y en el InSight. Están desarrollando también para un nuevo rover que va a ir a Marte en el año 2020, de manera que su conocimiento y su experiencia es tan interesante que nos va a deleitar seguramente con esto y con alguna cosa más que ahora no soy capaz de adivinar. Gracias otra vez. Pues muchas gracias, Ángel. Sí, luego veréis, voy a hablar un poco de eso. Quizás es de las cosas más bonitas, ¿no?, que me han pasado también en mi profesión, haber estado trabajando en estas misiones a Marte junto a unos compañeros que están aquí y a otra mucha gente, ¿no?, que requiere mucho esfuerzo, ¿no? Bueno, pues les voy a contar un poco, primero, quiénes somos, ¿no?, y luego, sobre todo, quería orientar la charla un poco a hablar de la exploración del sistema solar, de las cosas que hemos contribuido a la exploración del sistema solar en este marco, ¿no?, de España en el universo, España, la exploración del espacio, ¿vale? Airbus, pues lo que comentamos es enorme, ¿no? Es un grupo muy grande, pues con un nivel de ventas de esos 4.600 millones, 0,12% del Producto Interior Bruto, ¿no?, que es mucho, reinvirtiendo en I+D el 8%, y con a lo mejor más de 12.700 empleados. Estos ya son datos de hace un año y pico, ¿no? Pero vamos a hablar de lo que tenemos en Madrid y solo de espacio, ¿de acuerdo? Entonces, en espacio podemos hablar a lo mejor de 1.000 personas trabajando en espacio en Madrid, solo de nuestro grupo, en los dos centros principales, Barajas y Tres Cantos. Y hablamos a lo mejor de un volumen de ventas mucho más modesto, desde luego, a lo mejor 275 millones de euros o cosas así, ¿no? Y cuando hablamos de Airbus, pues todo el mundo se acuerda de lo principal de Airbus, los aviones comerciales, los helicópteros, Eurocopter, ¿no? Algunos pocos pues sabe que también estamos en la parte de defensa y espacio, pues con los aviones de transporte militares, los aviones militares, los lanzadores
y quizás en muchas otras cosas que ya no son tan habituales, ¿no? Que son, por ejemplo, pues estamos en Marte, la superficie de Marte, llegamos al famoso cometa aquel Yurimov-Gerasimenko, el de la sonda Rosetta. Estamos en muchos centros de control alrededor del mundo para aplicaciones espaciales, para aplicaciones de tráfico aéreo, para aplicaciones de comunicaciones seguras, para muchísimas cosas, ¿no? Y vamos a presentar un poco los dos centros, el que tenemos aquí y el que tenemos en Barajas. Y, como decía, centrándonos luego un poco en las actividades del Sistema Solar. Esta es la entrada del centro de Barajas, en la carretera ahí de Barcelona, al lado del aeropuerto. Es un centro fundado en el año 66, era CASA, Construcciones Aeronáuticas, ¿no? Sociedad Anónima, Casa Espacio. Y trabajan ahora mismo, pues a lo mejor también cerca de 500 personas, 450 y pico, como aquí en Tres Cantos, que veremos luego, con un volumen de ventas, pues eso, de 124, 25 millones o algo por ahí. Es un buen ejemplo de la calidad y la innovación en los productos, pues cercano, porque el 2/3 de toda su producción se exporta, y como se ve en el mapa, a lo largo de todo el mundo. Y eso sobre todo porque algunos productos del centro de Barajas son una referencia mundial. Los compran no solo, por ejemplo, los lanzadores europeos, sino los americanos, los rusos, los japoneses, absolutamente todos. Luego lo comentaré un poquito. Se me oye bien, ¿verdad? Estupendo. Es una larga historia desde el año 66 que decía, hay muchas misiones emblemáticas, pues los primeros lanzadores, ¿no? El primer Ariane 5 en el año 96, ese gran satélite de exploración medioambiental que fue el Envisat, que se lanzó en el 2002, o el viaje a la sonda Rosetta, ¿no? Que desde 2004 hasta 2014 estuvo, 2014 o 15, estuvo por ahí navegando hacia el cometa y dando vueltas al cometa, ¿no? O los primeros grandes instrumentos españoles, como el ESMOS, un instrumento para medir la salinidad de los océanos y la humedad del suelo, o las grandes misiones estas de la Gran Cámara para capturar todas las estrellas de la galaxia, que es Gaia, la misión del Curiosity, ExoMar, y ahora recientemente que se lanzó el gran satélite Paz, un radar de observación, y que se van a lanzar otros próximamente, ¿no? Y las misiones que están viniendo, que son muy interesantes, y alguna contaré yo ahora, como JUICE, como Mars 2020, como el satélite Ingenio. Bueno. Los productos principales de este centro de Barajas son muchos, pero destacan las estructuras primarias y secundarias y adaptadores de carga útil de satélites en los lanzadores, que sobre todo están hechos muchas veces con materiales avanzados, ¿no? Que son fibra de carbono o materiales compuestos, sándwich de materiales compuestos, para aligerar peso y darle mucha robustez, ¿no? Y como decía, se venden para la mayoría de los lanzadores de todo el mundo. Aquí tenemos Ariane 5, Vega, Soyuz, ¿no? Con estos equipos de la estructura de la bahía de equipos, de los adaptadores de la carga útil, de los sistemas de despliegue multisatélite, que es un producto muy interesante, ¿no? Que con un solo lanzamiento puede soltar muchos minisatélites a la vez. Pero también, por ejemplo, en el H2 japonés, en el Proton ruso, en el Falcon 9 de los americanos, que es una empresa comercial y que solo compra lo mejor, ¿no? En los Rokot, también rusos. Y se está trabajando, desde luego, en el Ariane 6, por ejemplo, en la estructura de interfaz, incluyendo el control térmico, el tubo pirotécnico, los cableados, equipos adaptadores de carga útil, incluso la parte de la etapa superior de los motores aceleradores de combustible sólido, ¿no? Que incluyen no solo lo que es la estructura en sí, sino también el control térmico y toda la integración de la electrónica que lleva el propio booster, el propio acelerador, digamos, de alguna forma. Por supuesto, también fabrican estructuras principales de muchos satélites, los tubos centrales de los satélites, toda la estructura del satélite en sí, toda la caja, digamos, que contienen todos los sistemas del satélite. Hacen también sistemas de control térmico pasivos, basado en mantas térmicas, materiales aislantes o activos, que pueden ir con radiadores, con calentadores, controlados por electrónica. Y también diseñan e instalan muchas veces, pues, cableado, ¿no? El cableado para interconectar distintos subsistemas de un satélite. Otra parte interesante que se diseña y fabrica desde Barajas es todo lo relacionado con las antenas. Son un centro de excelencia en antenas, ¿no? Incluyendo también muchas veces sus mecanismos de despliegue o de apuntamiento. Son antenas reflectoras que tienen ya casi cerca de 200 en vuelo, ¿no? En órbita. Antenas activas que componen el haz de comunicaciones directamente por medio de electrónica, controlando un poco la fase de la señal, ¿no? Tienen
antenas sueltas, antenas montadas en palet, antenas montadas en diferentes estructuras, pues para hacer distintas aplicaciones, ¿no? Distintas coberturas que se usan en comunicaciones directas, televisión a tierra, aplicaciones de ese estilo. Incluso se fabrican, aquí hay unos 3 ejemplos, las antenas activas más complejas, ¿no? Actualmente, tanto transmisoras como receptoras, en las que todo el abundamiento y la generación del ACS que hace de comunicaciones con tierra es activo, es por electrónica a fin de cuentas, ¿no? Está la antena activa de recepción IRMA para comunicaciones seguras en banda X, la antena activa del Hispasat G1 en banda KU, que es muy importante porque es capaz de mitigar interferencias, y la antena de Quantum en pleno desarrollo ahora, que es una antena tanto de transmisión como de recepción, también una evolución de la antena de AG1, pero todavía más potente y también pues, con esa capacidad de mitigar interferencias intencionadas o no, de alguna forma. Además de antenas, se hacen muchos instrumentos científicos enteros, normalmente basados en radiómetros de microondas, es una de las grandes tecnologías que domina este centro de Barajas, tales como el ESMOS que hemos comentado hace un rato, o el radiómetro de microondas del satélite Sentinel, por ejemplo, el Centinela-3, que es uno de los satélites de la próxima generación de misiones de observación de la Tierra dentro del programa Copérnicus de la Unión Europea, o ahora mismo en el satélite de la plataforma METOP, la plataforma de segunda generación METOP, una plataforma muy potente meteorológica. Están trabajando en el mapeador, digamos, de las nubes de hielo, que es el ICI, que está en pleno desarrollo. Por supuesto, también tiene la capacidad, y la está demostrando con grandes misiones, de construir y liderar satélites enteros. Entre ellos, pues, por ejemplo, está el PAZ Ingenio y el KEOPS. Los 2 primeros son observación de la Tierra. El PAZ es un satélite radar que puede tomar fotos, recomponer fotos por medio del radar, incluso por la noche, incluso con una cobertura de nubes en cualquier parte del mundo. Y el Ingenio, que se lanzará próximamente, pues es un satélite óptico bastante avanzado, bastante potente. Los 2 pertenecen al programa GEMES, que es un programa de la Unión Europea que es de monitorización y seguridad, monitorización del ambiente y seguridad global, ¿no? Es una contribución española a ese programa europeo de asegurar, digamos, la seguridad de Europa y la vigilancia de los eventos que puedan ocurrir alrededor del mundo que afecten a Europa, desde una inundación, una catástrofe o un control de cosechas, por ejemplo. Y, por ejemplo, también está el satélite KEOPS, que luego hablaremos más de él un poquito, no quiero entrar mucho, pero es un satélite científico en el que se ha liderado España, lo ha liderado en competición abierta y lo ha ganado, y es un buscador de exoplanetas, planetas de otras estrellas, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco del centro de aquí de Tres Cantos, que a lo mejor es muy desconocido para todos ustedes, ¿no? Esos son nuestros edificios, estamos aquí. Llevamos ya más de 35 años dedicados enteramente a las aplicaciones espaciales, desde aquí de Tres Cantos. Bajo el nombre de CRISA, éramos, como decíamos, una filial, aunque operamos con el nombre de Airbus, porque estamos totalmente integrados funcionalmente en el grupo Airbus. Y bueno, comentar quizás, pues eso, que llevamos desde 1989 aquí, en el Parque Tecnológico. Fuimos quizás, no sé si la primera o la segunda empresa que se instaló en el Parque Tecnológico. Somos ya este año 500 personas, cerca de 500 personas. La gran mayoría, todo técnicos, ingenieros graduados o técnicos, un gran porcentaje, con un volumen de ventas que comentaba esos 70-75 millones de euros actualmente. Y una gran experiencia, un gran background, que diríamos en inglés, ¿no? Una gran herencia, porque podemos decir que tenemos ya pues, casi 7.000 equipos, 7.000 kilos de equipos lanzados a la órbita, ¿no? Hablamos ahí de 1.000 y pico unidades de vuelo que han salido de la Tierra, ¿no? Y se han lanzado. Algunas están todavía dando vueltas, otras han sido parte de los lanzadores, ya se han desintegrado al entrar en la atmósfera. Y hablamos de que nuestros equipos llevan, pues eso, 7.800 años acumulados funcionando en órbita, que es muy importante, sin ningún fallo, ¿no? Ningún fallo declarado, ningún fallo no solucionable. Y tenemos muchas misiones actualmente trabajando en curso, pues eso, 65 o 66 misiones hablamos, para otras tantas misiones. Si van a ver la exposición, hay un cartel en el que pone un mapa de la Tierra con todos los satélites alrededor,
todos esos satélites que son muchos, son satélites en que hay algo de tres cantos allí volando. Es muy bonito ese póster. Bueno, trabajamos mayoritariamente en misiones de observación de la Tierra, seguidas quizás de lanzadores y de satélites de telecomunicaciones, así 50-50 entre ellos, ¿no? Y en un tercer lugar ya vendría misiones de ciencia y exploración. Con un buen balance de cargas de los tipos de equipos que llevamos, equipos para la plataforma, digamos, lo que hace que funcione el satélite, lo que hace que se mueva, lo que hace que se oriente, contra lo que son las cargas de pago, que son los instrumentos científicos, o para lo que sirve el satélite, para unas telecomunicaciones, para hacer un telescopio, para lo que sea, o sistemas de potencia, los que reciben la energía del panel solar y la distribuyen a todas las baterías, a los distintos usuarios del satélite, y los propios cohetes lanzadores, ¿no?, que estamos hablando de ellos. Y quizás un poquito más de la mitad dedicado a programas institucionales, que son principalmente la Agencia Espacial Europea, de la Unión Europea, que tiene un programa, hemos hablado del programa GEMES, hemos hablado del programa Copernicus, y del programa nacional, y el resto, pues quizá que es una parte bastante significativa, es el, digamos, negocio comercial. El negocio comercial es que alguien te compra algo, y en ese negocio comercial están incluidos los lanzadores, ¿no? Bueno, también, pues llevamos muchos años, hemos trabajado en muchas misiones y programas emblemáticos desde el principio. Me gusta mucho mencionar las de exploración, porque eso de ahí va a ir mi charla, ¿no? Rosetta empezamos a trabajar en el año 98. El carguero automático que llevaba carga y repuestos, incluso empujaba a la Estación Espacial Internacional, el ATV, Automated Transfer Vehicle, que estuvo funcionando y nosotros trabajando desde el año 99 hasta el 2013 o algo así. En el rover Curiosity, en la superficie de Marte, ahora la misión InSight. En ese gran mapeador de estrellas que es Gaia, que comentaremos otro poquito, y en programas que vienen, bueno, por supuesto los lanzadores Ariane 5, Vega, los lanzadores europeos, y programas que vienen, como son, por ejemplo, que estamos trabajando ya en Ariane 6 o en una gran constelación de telecomunicaciones para hacer un acceso muy fácil a Internet desde cualquier parte del mundo, con cerca de 800, 900 satélites de telecomunicaciones volando en órbita baja, la constelación OneWeb. Tenemos 6 líneas de productos principales, ¿no? Los lanzadores, con electrónica e integración de sistemas de lanzadores, equipos de potencia, que son esos que reciben la energía del panel solar, la llevan a las baterías y le dan energía a todos los subsistemas de un satélite. Tenemos también equipos de propulsión eléctrica, que alimentan los motores de iones, que se están empezando a utilizar en muchas misiones, son más eficientes que los motores de combustible convencionales. Tenemos equipos de carga útil, lo que decimos para lo que sirven los satélites, ¿no? Ordenadores que controlan instrumentos, otros equipos que hacen, por ejemplo, control de mecanismos de los instrumentos, unidades de seguridad y cifrado, unidades de vídeo, unidades de control de mecanismos, de control de antenas activas, como hemos visto antes que tenía el centro de Barajas, etc. Y en las plataformas, los autobuses que llevan los instrumentos al espacio, digamos, pues desde el ordenador de a bordo, que hacemos el ordenador principal en algunas misiones, o actuadores para mover el satélite rápidamente, o sensores para detectar cómo se están moviendo, o otro tipo de equipos que pueden ser, bueno, pues servir al control térmico del satélite, a mantener sus temperaturas, o a hacer cualquier detección, pues, de un estrés mecánico térmico del satélite o cualquier cosa. Y por supuesto también segmento terreno, con aplicaciones sobre todo orientadas a la recepción de imágenes y el archivado de imágenes desde satélite, y lo que llamamos el nuevo espacio, que son estas constelaciones, estos satélites que se fabrican mucho más deprisa, mucho más eficientemente, de una forma similar a cómo se fabricarían un satélite, un automóvil. Derivan toda la filosofía de este nuevo espacio que se está llamando en acercar la producción de algunos tipos de misiones especiales a cómo se fabrican automóviles en serie. Bueno, esto es un poco redundante, lo que hemos comentado, la carga útil, pues quizá los productos estrella son los controladores de instrumento, ordenadores que sirven para controlar un instrumento científico, por ejemplo, o un instrumento de cualquier otro tipo, ordenadores que son científicos, que procesan datos de una manera masiva, ¿no? Que son ordenadores de procesado digital de la señal, de electrónica de vídeo, de esa que convierte los datos de un detector de un telescopio en señal que se pueda aprovechar, ¿no? Que se pueda ver la imagen, electrónica de mover mecanismos, mover antenas, mover ruedas de filtros, lo que haga falta para ese instrumento, ¿no? Y en la plataforma ya hemos hablado de
unidades de ordenador principal, unidades de propulsión eléctrica, unidades de potencia, unidades de adquisición de cualquier tipo de datos para controlar el estado de salud del satélite, ¿no? Y poder reconfigurarlo, cambiarlo, sus funciones. Bueno, no quiero extenderme mucho. Quería poner solo aquí 4, me parece, fotos bonitas de cosas que hemos hecho, que son, así pueden dar una idea más visual de a lo que nos dedicamos en realidad, ¿no? Este es un gradiómetro, un satélite científico que medía la gravedad de la Tierra. Ha sido el satélite que ha volado más bajo en la historia de la Tierra. Volaba tan bajo para poder tener más sensibilidad a la hora de detectar la gravedad. Y para eso necesitaba estar empujado continuamente por un sistema de propulsión iónica, que se ve ahí a la izquierda, ese rayito azul que sale, ¿no? Pues nuestra contribución ahí ha sido la electrónica de alto voltaje que controla esos motores iónicos, que han estado funcionando permanentemente durante toda la misión. Y en el otro extremo del satélite, dando la vuelta, es toda la electrónica que controlaba toda la energía de ese satélite. La electrónica que recibía la energía de los paneles solares, la distribuía a las baterías para mantenerlas cargadas, para responder a picos de demanda de todos los posibles usuarios del satélite. El gradiómetro, todos los sistemas que controlaban el gradiómetro, todos los sistemas de comunicaciones, todos los sistemas de movimientos del satélite. ¿Puedes saber a qué altura? 200 y pocos kilómetros. 250, sí, claro. Este, por ejemplo, es el ordenador que controla todo el proceso de entrada en Marte, descenso y aterrizaje de la misión europea ExoMars, que va a enviarse a Marte en el año 2020. Es absolutamente crítico porque controla toda la secuencia de entrada e incluso una vez aterrizado, esperemos que satisfactoriamente todo al final, controla los instrumentos que permanecen en esa plataforma. Desde esa plataforma va a salir un pequeño rover, un pequeño vehículo que va a hacer ciencia buscando biomarcadores, huellas de posible vida antigua en Marte, ¿no? Ojalá presente, pero también se quedan muchos instrumentos trabajando en la propia plataforma de aterrizaje y ese es el ordenador que los va a controlar, ¿no? Es otra de las cosas de otra línea de productos, ¿no? Que digamos que tenemos. De lanzadores, por ejemplo, este es Vega, el lanzador mediano europeo, mediano pequeño europeo, y ahí se ve un anillo donde va, bueno, pues toda la electrónica que se llama aviónica, la que controla todo el lanzamiento, ¿no? Las separaciones de las etapas, la trayectoria, etcétera, etcétera. El combustible, etcétera. Bueno, pues en nuestro centro, pues además de diseñar una de las unidades más complejas, se integra la electrónica con el cableado y se hacen pruebas de compatibilidad electromagnética y otras cosas. Vale, no se hacían. Este es un gran instrumento, todos conocemos el sucesor del telescopio espacial, que va a ser el James Webb, que se lanzará, me parece que no sé si así estaba en 2021, no me acuerdo muy bien. Pues uno de los principales instrumentos es un espectrómetro de infrarrojo cercano, en el que nosotros, aquí en Tres Cantos, hemos hecho el ordenador que controla todo el instrumento, que es esa caja que se ve arriba a la derecha, ¿no? Y ya quizás, no sé, es la última, en esa gran misión que va a mapear todas las estrellas de la galaxia, que ya lleva mapeando más de 2 años, creo, todas las estrellas de la galaxia, pues lleva como una cámara de fotos gigante, como si fuesen, de hecho, 106 cámaras de fotos todas juntas, que son 1000 millones de píxeles, de elementos de imagen, ¿no? 1000 millones, una cámara normalmente es 8, 10, 12, ¿no? 16 ahora, pues 1000 millones. Pues esa es la electrónica que va debajo de cada esos sensor de imagen para recuperar la señal y poder proporcionar la foto al final. Pues también se hace aquí, ¿no? Bueno, cambiando de tema, tenemos unas instalaciones y unos medios de fabricación de electrónica de vuelo muy sofisticados, más de 1500 metros cuadrados de instalaciones de última generación para fabricación de equipos electrónicos. Son salas limpias, muy especiales, con la atmósfera controlada, el número de partículas controladas. Incluso tenemos unas salas súper limpias, digamos, que son más pequeñas, hasta 60 metros cuadrados, que son las que usamos en casos de que esté involucrado cosas ópticas, como esos sensores de imagen para esa misión Gaia, porque no se puede depositar ni una mota de polvo, digamos, en algo cercano a la óptica, ¿no? O para dar misiones a otros planetas, a Marte en este caso, porque no podemos contaminar el planeta. Ni podemos llevar contaminantes que luego se detecten allí y se crean que son de la Tierra, que se crean que son de Marte y al final sean de la Tierra que los has llevado tú, ¿no? Entonces son salas muy, muy especiales que luego tenemos que ir pues, vestidos de arriba abajo, pues, enfundados en unos monos, ¿no? para evitar echar ahí pues, partículas al final, moléculas, partículas, polvo, lo que sea. También tenemos
casi todas las instalaciones de ensayo que nos hacen falta. Hay que pensar que cuando lanzamos algo al espacio hay que probarlo en un entorno parecido al del espacio, ¿no? Entonces, primero hay que hacer unas pruebas que soporten el lanzamiento. El lanzamiento es un evento muy, ¿cómo decirlo?, ¿no? Muy estresante, muy fuerte, ¿no? Muy agresivo. Hay unas vibraciones tremendas, un ruido tremendo, ¿no? Y eso hace agitar los equipos y hacerles vibraciones muy considerables. Tenemos que hacer vibraciones a los equipos antes de lanzarlos para demostrar que van a aguantar ese entorno, ¿no? Y en el espacio hay excursiones de temperatura muy grandes, si te da el sol o te da la sombra, y no hay aire, hay vacío. Entonces has de meter los equipos en unas cámaras de vacío y hacerles también excursiones de temperatura, muchos ciclados de excursiones de temperatura, desde muy frío a muy caliente, para demostrar que luego en el espacio van a trabajar. Pues esas instalaciones las tenemos también aquí en el Parque Tecnológico, la mayoría de ellas, para hacer nuestras propias pruebas, o de compatibilidad electromagnética o de otras cosas, ¿no? Bueno. Y tenemos a destacar pues, una línea también de fabricación totalmente automática para la fabricación en serie de estos productos, para lanzadores que comentábamos, o esas constelaciones de satélites futuras que se van a empezar a extender una vez que esta primera OneWeb pues, se demuestre que funciona correctamente y que cumple sus expectativas y que se ha fabricado de una nueva forma, ¿no? Como esas de automoción. Es, como digo, algo parecido a lo que se puede hacer en una línea de automoción. Entran tarjetas electrónicas por un lado sin montar y salen montadas y probadas por el otro lado, ¿no? De alguna forma. Y además son instalaciones totalmente modernas y compatibles con las últimas directivas de, digamos, de limpieza, de control de contaminantes, que son estas directivas europeas que se llaman con nombres muy raros REACH o ROSE, que son, bueno, pues sobre la restricción y el manejo cuidadoso y el reciclado de materiales potencialmente dañinos o peligrosos, ¿no? Tampoco vamos a entrar mucho más ahí, pero bueno, toda la línea es una línea de último modelo, digamos, y compatible con todas las directivas europeas. Bueno, y ahora quizás, ya después de soltar un poco aquí de propaganda, ¿no? de la empresa, que yo creo que es bueno que se sepa que estamos aquí en Tres Cantos y que somos de este grupo y que hacemos estas cosas, ¿no? Pues quería centrarme un poquito en pues, lo que hacemos por las misiones de exploración, ligándolo con la exposición que hay ahí en el Centro Cultural, ¿no? Bueno, pues con ese tema, sobre todo quiero contar, hemos hecho muchas cosas y cosas que no están aquí, pero me gusta, por ejemplo, hemos hecho muchas contribuciones a telescopios que están explorando el universo, ¿no? En rayos X, en rayos gamma, que llevan muchos años haciendo cosas, o en infrarrojos, ¿no? Pero voy a contar misiones más de exploración in situ, de que estamos yendo allí para estudiar, ¿no? O que estamos trabajando en cosas del sistema solar, no viéndolo desde la Tierra en general, sino misiones que vamos a ir o que estamos yendo. Pues ya la historia se remonta al año 93 o 94, por ejemplo. CRISA trabajó en colaboración con el Instituto de Astrofísica de Andalucía en un sensor, el Permittivity Young Wave Analyzer Subsystem, casi nada, ¿no? Que iba dentro de un instrumento que analizaba la atmósfera de la luna Titán de Saturno. Titán es palabras mayores, es algo muy, muy lejos. Solo se ha ido una vez. Solo ha habido una sonda en el mundo que ha aterrizado, y esa sonda es europea, la sonda Huygens. Y dentro de la sonda Huygens iba un trocito hecho en Tres Cantos. ¿Vale? El desarrollo fue muy interesante, fue muy complejo. Nosotros hacíamos la parte de alimentación de todo ese sensor que también diseñaba en el Centro de Astrofísica de Andalucía y luego se lo fabricamos también su parte correspondiente, ¿no? Pero realmente, digamos, algo que a mí me sigue admirando cuando lo pienso, ¿no? Es decir, es que tenemos algo en una luna, nada menos que de Saturno, que está pues, en el más allá, ¿no? Muy, muy lejos. Y en el año 93, 94 que empezamos ahí a trabajar, ¿no? Saturno está a 9,5 unidades astronómicas. La Tierra es una, es la referencia. La distancia de la Tierra al Sol es una unidad astronómica, ¿no? Pues Saturno está pues, casi 10 veces más lejos, ¿no? Y para llegar allí, bueno, pues se tardan muchos, muchos años. Son unos 1.500 millones de kilómetros. Kilómetro más, kilómetro menos. 1.500 millones de kilómetros. ¿Vale? Pues ahí tenemos algo, 1.500 millones de kilómetros. Estas fotos son algo admirable. Hay que pensar en lo que hay detrás de la foto, lo que ha costado hacer esa foto, la de años de trabajo para hacer esa foto, ¿no? Esa foto, la foto de la derecha es durante el descenso, se ve ahí el paisaje. Hay que tener en cuenta que Titán tiene una atmósfera muy densa de metano, de un gas muy pesado, que normalmente no se ve desde fuera, no se ve nada, es opaca totalmente. Y esta es la primera imagen que se vio en el mundo durante el proceso de aterrizaje de lo que tenía el interior de Titán. Y se vieron muchas cosas, entre ello
Ahí a la izquierda se puede ver cómo se ven como unos ríos, pero no son de agua, no han sido nunca de agua, son de metano, un hidrocarburo, digamos, algo parecido a un hidrocarburo. ¿Vale? Y esta es la foto desde la superficie, cuando la sonda tocó el suelo y aterrizó, hizo la foto y son grandes bloques de hielo sobre todo. ¿Vale? Pero me gusta transmitir lo difícil, ¿no? Lo que ha costado hacer esas fotos, lo que hay detrás, la de años de trabajo. Y no es por la foto en sí, es por la ciencia que hay detrás, obviamente, ¿no? Me gusta también mucho contar la primera vez que yo trabajé en la misión del rover Curiosity, con el instrumento español REMS, que la primera reunión con la gente del Jet Propulsion Laboratory de la NASA, de California, en Pasadena, nos dijo que lo que había que mandar allí tenía que valer su peso en ciencia, que ellos ya se encargarían de todo lo que tenían que hacer para mandarlo allí, pero no podías desperdiciar ni un gramo, ¿no? Para que todo lo que fuese allí fuese algo que tuviese valor en investigación científica. Por eso lo hacían, no por otra cosa, ¿no? Pues esto es igual, pero en Titán. El famoso cometa, el Churyumov-Gerasimenko, se lanzó en 2004, llegó al cometa en 2014, y estuvo un par de años siguiendo el cometa alrededor del Sol, ¿no? En su paso alrededor del Sol. Pues nosotros llevamos ahí pues estas dos cosas, la electrónica que controlaba la posición del satélite con respecto a las estrellas, era la electrónica que controlaba el sensor estelar, y también la cámara de navegación, la cámara que iba haciendo fotos para ver el cometa, para acercarse al cometa. No la cámara, la electrónica de la cámara, ¿no? Y por otra parte, toda la sonda se comunicaba con la Tierra con la antena de alta ganancia que hizo nuestro centro de Barajas, que es la que se ve aquí. Lo mismo, pero más cerca, para Venus, con la Venus Express, llevábamos el mismo tipo de equipos. Se lanzó en el 2005, estuvo funcionando hasta 2014. Ahora mismo, hace muy poquito, no sé ya qué día exactamente, fue en octubre, tal vez, octubre-noviembre, se lanzó la misión Bepi Colombo, por un científico italiano, el nombre, que va a explorar Mercurio. Es una misión muy difícil, porque hay que pensar que estamos acercándonos a Mercurio hacia el Sol, a toda velocidad hacia el Sol, y el Sol atrae con toda su fuerza, el Sol es gigantesco. Entonces, es una misión que hay que ir frenando desde el primer momento, y no puedes ir directo, porque te pasas y te estrellas en el Sol. Tienes que ir frenando y dando vueltas como loco, ¿no? Es una misión que va a dar un sobrevuelo a la Tierra para frenar, 2 sobrevuelos a Venus para frenar, 5 sobrevuelos a Mercurio para frenar. Y aún así va siendo empujado, es un tren tremendo, un tren muy grande, compuesto de 4 vagones, que va todo el rato frenando con propulsión eléctrica, echando iones todo el rato para tener un impulso en contra de frenado. Se ve aquí, bueno, pues como en la otra misión que enseñé antes, la del gradiómetro, pues unos chorros de iones que están haciendo frenar la plataforma. Y el satélite en sí no es uno, son 4 cosas, grandes cosas, lo que llaman el módulo de transferencia a Mercurio, que es el que lleva la propulsión todo el rato funcionando, en donde nosotros hemos hecho toda la electrónica de alto voltaje que controla esos motores. El Planetary Orbiter, que es un satélite científico que se va a poner en órbita polar alrededor de Mercurio, para investigar digamos, todo el comportamiento de Mercurio en cuanto a su magnetosfera, sus terrenos, los gases residuales que están generando de tanto calor que hay, ¿no?, del interior de Mercurio, un escudo térmico para proteger los satélites hasta el momento que van a empezar a operar, y lo que le llaman el orbitador de la magnetosfera de Mercurio, que es japonés principalmente. Pues nosotros llevamos la propulsión eléctrica aquí y llevamos todo el sistema de potencia, digamos la electrónica de potencia que controla todo este otro orbitador, ¿no?, el que da energía a toda la misión al final. Entrará en órbita en Mercurio en enero de 2024. Todo ese rato lleva frenando, va a ir frenando y ya está de camino, ¿no? O sea, da una idea también de la dificultad de la misión, si no que te caes al Sol, ¿no?, te quemas en el Sol. Como decía, bueno, pues las misiones, los objetivos de la misión son múltiples. Mercurio es un planeta poco estudiado, es tan difícil llegar a él que es poco estudiado, ¿no? Pues está estudiar el origen y la evolución de un planeta tan cercano a una estrella, que es raro en ese sentido, la estructura y composición del interior del planeta, el origen de su campo magnético, que no está todavía claro. Solo ha habido, me parece, una misión, la Messenger, orbitando... sobrevuelos ha habido varios, pero orbitando el planeta solo uno de la NASA hasta ahora, y esta sería la segunda. Los procesos superficiales de formación de cráteres, la tectónica, los depósitos polares, ¿no?, el vulcanismo, esa exosfera que hay gases pegados a la superficie, pues normalmente de origen volcánico y demás,
y la estructura, bueno, de esa magnetosfera, e incluso probar la teoría de la relatividad, porque es un planeta que se ve afectado por la teoría de la relatividad. Su órbita no se comporta de un modo clásico, digamos, sino que tiene un adelanto del perihelio, que es un descubrimiento, ¿no?, de la teoría de la relatividad. Dentro de esta misión, pues nosotros contribuimos con muchas cosas: la estructura de todo el módulo de transferencia, o sea, digamos, todo lo que soporta todo el módulo de transferencia, las unidades estas que comentaba de propulsión eléctrica, que funcionan con unos motores de Kinetic, que es una empresa del Reino Unido, toda la unidad de acondicionamiento y distribución de potencia del Planetary Orbiter, y además otras pequeñas unidades, pues algunas que sirven de puente entre el módulo de transferencia y el orbitador, y otras que son electrónica de potencia para dos instrumentos que se han hecho en España, ¿no?, que son el VELA, un altímetro láser, y el MIX, un espectrómetro de rayos X. Uno lo ha hecho el Instituto de Astrofísica de Andalucía y el otro es del Centro de Astrobiología, que es un organismo del INTA y del CSIC, ¿no? Pues estamos ahí, como pueden ver, en muchas cosas, ¿no? Todo eso hecho aquí, igual, que digo siempre. Bueno, estos son los motores, esos motores que se veía ahí, el rayito azul, ¿no? Pues estos son los motores, están funcionando siempre dos a la vez durante toda la misión. Y esto es el aspecto de la electrónica, esa de alto voltaje, de potencia, de muchos kilovatios, no sé si hablamos de 5 kilovatios o así, que controlan esos motores iónicos. Pues nuestras instalaciones aquí. Pasamos de misión y nos vamos a Júpiter. Esta misión a Júpiter es la misión más lejana que ha llegado o que van a llegar los europeos hasta la fecha, ¿vale? JUICE. Es un satélite de Airbus, igual que el Bepi Colombo en general, que es lo que hemos comentado, la estructura del módulo de transferencia y demás. Tiene dos objetivos principales: la exploración del minisistema solar, que es Júpiter en sí mismo, lo que es la zona habitable, que son las lunas gigantes, Ganímedes, Europa, Calisto, que ya se conocen de hace más de 400 años, ¿no? Y se les llama zona habitable porque se cree que hay agua en ellas, agua líquida, que es el factor clave, ¿no?, como nutriente para poder desarrollar procesos incluso biológicos, si ha tenido tiempo suficiente, ¿no? Y poseen energía, poseen actividad. Lo vamos a ver ahora a continuación, sobre todo una actividad proporcionada por la energía de la gravedad de Júpiter. Júpiter es muy grande, las lunas están muy cerca y hacen efectos de marea que calientan el interior de la luna, de las lunas. Igual que la Tierra se mueve el nivel de los océanos por la Luna, incluso se mueve el nivel de la superficie del terreno, de los continentes al pasar la Luna. Lo que pasa es que mucho menos y no lo notamos. Pues en Júpiter, en el sistema de Júpiter, eso es mucho mayor. Y esos abombamientos de las lunas al pasar orientado hacia Júpiter, al acercarse y alejarse de Júpiter en su órbita excéntrica, su órbita no redonda, generan calor. Y ese calor produce que se funda su interior parcialmente. Además de explorar esas zonas, se va a explorar Calisto, que es quizá la luna más antigua, grande del sistema, ¿no?, como un remanente de la formación del sistema. Y por otro lado es estudiar Júpiter, estudiar su minisistema solar como planeta gigante, que digamos le faltó poco para convertirse en un segundo sol. Estudio de su campo magnético, que es muy fuerte, estudio de su sistema de radiación, estudio del sistema de anillos, que Júpiter tiene también un anillo. Normalmente pensamos que solo Saturno tiene anillo, ¿no? Pues no, Júpiter tiene también un sistema de anillos, mucho menos brillante, apenas se ve, pero se puede detectar con algún telescopio desde la Tierra, ¿no? Bueno, ya hemos comentado un poco la contribución nuestra de Airbus en la misión, que no es despreciable. Bueno, y en esta foto quería un poco, para hacer una idea, hay que ver las cosas no con los ojos, de cómo son las lunas de Júpiter, las 4 lunas galileanas, ¿no?, y Europa, Ganímedes y Calixto. Esto sería Calixto, la luna más antigua, es mayor que nuestra luna, es mayor que el planeta Mercurio, y es, bueno, pues comparado con la Tierra, pues bueno, de ese tamaño, ¿no? Pero da una idea de que son mundos grandes, ¿no?, son mundos en sí mismos. Esto es lo que comentaba antes. Si nos fijamos en esta imagen, esto son un vídeo de un Voyager, me parece que fue, en el que se ve la superficie de la luna Europa, en el que se ve que hay estructuras lineales, y cuando se hace zoom se ve que hay estructuras que han estado aparentemente flotando y moviéndose sobre la superficie.
se han roto y han girado, se han separado, han flotado y demás. Entonces, se entiende que en la luna Europa, y sobre todo en la luna de Ganímedes y también en Calisto, hay un océano global a muchos kilómetros bajo la superficie de agua, y que incluso en zonas más cercanas a la superficie hay pequeños lagos que pueden tener agua líquida y que están activos, que tienen energía y que están habiendo fisuras hacia la superficie. Esas fisuras crean una zona en la que funden un poco el hielo y hacen que se muevan esas placas de hielo que hay sobre la superficie. Todas estas lunas son principalmente de hielo. Hay rocas, pero son principalmente de hielo. Cuanto más cercanas a Júpiter, más de hielo. Calisto quizás es la de menos hielo y un poco más de roca, ¿no? Pero son lunas de hielo, principalmente. Como se puede ver, incluso en Ganímedes se piensa que hay un núcleo caliente, activo, ¿no? Fundido en el interior de la Luna. Y, como comentaba, la fuente de la energía es la gravedad. Es esas tensiones que crea en su giro alrededor de Júpiter, ¿no? Por efecto marea. Entonces están todos los ingredientes, digamos, que se creen que pueden originar a lo mejor vida, ¿no? Que es un medio líquido, el agua líquida, que es el mejor medio que entendemos que existe en donde se puede desarrollar la vida, y energía. Y también mucho material que puede servir, ¿no? Para crear esos componentes de la vida. Bueno, me parece que viene ahora un pequeño vídeo de la misión en sí. Está en inglés. Es una misión de la Agencia Espacial Europea. Como digo, es la primera misión de la Agencia Espacial Europea a Júpiter. Tampoco es que haya habido muchas, ¿no? Pero bueno, han pasado por allí ya varias sondas, 4 o 5. Tarda 7,5 años en llegar a Júpiter. Y luego estar allí otros tantos, ¿no? Lleva hasta 10 instrumentos principales científicos, ¿no? Y tiene que estar todo muy envuelto también porque hay un entorno muy fuerte de radiación en Júpiter, que hay que blindar esa radiación a todos los equipos que van allí, ¿no? Lleva el panel solar más grande jamás construido. ¿Qué quieres, Ángel? ¿Bajarlo un poquito? ¿Bajarlo? Y bueno, y el grupo Airbus es el contratista principal del satélite, de la integración del satélite, del software, de la aviónica, del sistema de guiado, y lo que hacemos aquí, que son muchas más cosas que ahora os enseñaré, ¿no? Mira, aquí se puede ver que es la misión más lejana que ha enviado la Agencia Espacial Europea en toda su historia. Ya está acabando, ¿eh? No os preocupéis mucho por ello. Y bueno, llegará, pues eso, en 2022 se supone. De aquí de Madrid sale todo el sistema ADSM, que se llama, que es toda la estructura central, y es un sistema que lleva toda la estructura secundaria, el blindaje y el subsistema térmico. O sea, lo que mantiene la rigidez de todo el satélite, lo que hace que pueda aguantar pues, los paneles solares más grandes, no jamás construidos para espacio. Y también es un sistema de potencia que hacemos aquí en Tres Cantos. No solo la electrónica, sino que lideramos todo el sistema de potencia. Lideramos, digamos, la integración de los paneles solares con la electrónica, con las baterías y el desarrollo de toda la electrónica que adquiere esa energía y la distribuye a todos los instrumentos y a todas las necesidades del satélite, ¿no? Estas son fotos de las tarjetas electrónicas que estamos ahora mismo desarrollando o de la batería, del modelo de ingeniería, que es el modelo de pruebas de desarrollo que tenemos ahora mismo aquí, ¿no? Bueno, son unidades del regulador del panel, del sistema de control digital, del sistema de distribución de buses de energía, ¿no? de líneas de alimentación, como si fuesen enchufes, digamos, a cada usuario, etc. Bueno, antes de pasar a Marte, que tenemos mucho en Marte, quería contar en una parte la misión Keops en un par de transparencias, ¿no? Que es, como decía, el primer satélite de la Agencia Espacial Europea, liderado por España. Es un satélite científico, puramente científico, no es comercial, no es un satélite de observación, no es un satélite de estos de seguridad y monitorización de la Tierra, sino que es un satélite científico. Lo que busca es planetas en otras estrellas. Se han descubierto ya muchos, pues esta es una misión más, ¿no? Que va a dar un paso más adelante en buscar planetas en otras estrellas. Va a observar ya estrellas que se conocen que tienen planetas, para
a estudiarlos más aún y conocer también si hay más planetas, ¿no? Usa esta técnica, que al final es la técnica de ver la luz, cómo se disminuye la luz. El problema es que una estrella es algo gigante que brilla mucho y el planeta es una cosa pequeñísima. Esto está exagerado, lo que puede ser un planeta con respecto a la estrella, ¿no? Y que no brilla nada cuando está delante de la estrella y que eclipsa la estrella nada. Entonces es un problema dificilísimo, ¿no? de detectar cuánta luz se pierde porque pasa un planeta por delante de una estrella. Hablamos de eso, de unas partes por millón de luz. Entonces tiene que tener un telescopio, pero claro, un telescopio que no se queme, que no se cegue por la estrella, ¿no? Y estar viendo, bueno, pues si ocurre esto durante mucho tiempo, observando muchos planetas a la vez para detectar, muchas estrellas a la vez para detectar si hay transiciones de exoplanetas, ¿no? Para aquellos planetas cuya masa sea conocida se podrá saber la densidad, sabiendo también entonces de qué están hechos. Y con esta técnica además se puede ver el tamaño del planeta con gran precisión también, ¿no? Viendo cuándo empieza el fenómeno y cuándo acaba el fenómeno, pues se puede determinar bien, y a la altura, digamos, de donde está pasando, se puede determinar bien el tamaño del planeta. Y además de estudiarlos en sí, de caracterizar, bueno, pues los datos, pues, de esa estructura de los exoplanetas, lo que tiene, pues se van a marcar estos exoplanetas para estudiarlo, los más interesantes, con misiones posteriores, todavía más avanzadas y más grandes, que puedan, por ejemplo, tratar de detectar trazas de las atmósferas de esos exoplanetas y ver si, por ejemplo, hay un planeta con oxígeno. Que sabéis que el oxígeno en la Tierra pues, se ha desarrollado por un proceso biológico, ¿no? Las algas verdes en los océanos, ¿no? Pues sería un signo muy potente de que hay ahí o puede haber vida, ¿no? Y, por supuesto, esas otras misiones, bueno, van a caracterizarlo en más detalle, ¿no? Todo ello. Hablando un poquito del satélite, que lo vamos a ver ahora en la siguiente transparencia, pues es un satélite de unos 300 kilos, vuela en una órbita polar a 700 kilómetros, que está siempre dando la vuelta, orientado siempre del mismo modo hacia el Sol. No está en la zona de eclipse, sino en el plano, digamos, que es perpendicular al Sol, de modo que está siempre funcionando, recibiendo iluminación. Se ha hecho en una plataforma nuestra, del grupo, que usamos habitualmente en muchos de nuestros satélites de observación de la Tierra. Tiene una vida mínima de 3,5 años, es la vida, digamos, con garantía, ¿no? que se da. Se lanzará desde la Guayana, el puerto espacial de la Guayana, y lo importante aquí es que es una empresa española la que está liderando un consorcio de hasta 24 empresas, pues, de todo el mundo, principalmente de Europa, pero de todo el mundo, 7 de ellas españolas, ¿no? Que hacen muchas partes de los sistemas de comunicaciones, de potencia, como hemos visto, el control de la misión, pues un poco la contribución de todas las otras empresas que hay en Tres Cantos, ¿no? que hay muchas. Y luego pues vendrán 2 grandes misiones que se llaman Ariel y Plato, que son más buscadores de exoplanetas también, ¿no? Una que va a intentar analizar las atmósferas, que se llama Ariel, sobre todo, y Plato es una versión todavía más grande de Keops. Va a hacer prácticamente lo mismo, de tratar de detectar más planetas cruzando por delante de estrellas, ¿no? Así. Esta foto es del satélite, si me sale, del satélite ya acabado. El satélite ya está preparado para lanzar. Se lanzará aproximadamente en octubre de este año. Está haciendo las pruebas últimas en pues, las instalaciones de la Agencia Espacial Europea, en Holanda, ¿no? ¿Qué dimensiones tendrá eso? ¿Qué dimensiones tiene eso? Pues tendrá sus buenos, a lo mejor, no lo sé, pero a lo mejor 6 metros por 6 metros o algo así, puede ser. Sí, a ojo. Hay de todo. Sí, se ven trabajando allí dentro, sí. Pues por ahí, ¿no? Con la antena y todo y eso, pues arriba abajo pueden andar por ahí, ¿no? Por ahí. Es un reflejo de las personas que están fuera, sí. Eso sí. Dentro no hay nadie, dentro está lleno de cosas, ¿no? Si lo mandamos vacío, mal lo hacemos. Muy bien. Bueno, y ahora quiero contar de Marte, porque llevamos muchos años ya explorando Marte. Yo ya estoy, y aquí mis compañeros están trabajando en la 3ª misión a la superficie de Marte. Tenemos 2 cosas ya en la superficie de Marte, que se dice pronto, ¿no? Entonces, bueno, Marte, como se puede ver, es un planeta que así a primer vistazo puede dar ciertas similitudes con la Tierra, ¿no? Se ven cosas como son polos con hielo, algo que parece hielo, se ven nubes, se ven regiones oscuras, se ven pues, lo que parecen grietas o montañas, pues tiene un gran parecido con la Tierra, ¿no? El problema es que Marte es mucho más pequeño, lo vamos a ver, ¿no? Tiene una atmósfera mucho más tenue, es mucho más frío,
etcétera, etcétera. Si lo pongo aquí es, Marte de tamaño de diámetro es la mitad de la Tierra, básicamente. La gravedad de Marte es un tercio de la Tierra, un poco más de un tercio de la Tierra, ¿no? Las cosas allí pesan un tercio. Está pues a un 50% más lejos que la Tierra, en vez de una unidad astronómica, 1,5. ¿Vale? Eso significa que llega mucha menos energía, mucho menos calor del Sol, al final. A medida que van dando vueltas la Tierra y Marte, a veces están muy cerca, unos 55 millones de kilómetros, y otra vez está uno en cada extremo del plano del Sol, ¿no? Uno en un extremo y otro en el otro, que puede ser eso, a 400 millones de kilómetros. Significa que cuando tú le mandas un comando allí, tarda a lo mejor media hora en llegar, o 20 minutos, ¿no? O si tienes suerte, 15, ¿no? Cuando está más cerca. Igual que la Tierra, podríamos decir que, haciendo una media de toda la Tierra, la temperatura media de la Tierra podría ser unos 17 grados centígrados positivos, la temperatura media de Marte pueden ser unos 60 y pico, 65 negativos. O sea, Marte es muy frío, ¿vale? Porque no tiene apenas atmósfera, porque está muy lejos, etc. En un mismo día, además, la temperatura puede variar a lo mejor de una máxima de 0 grados a una mínima de menos 75, en un mismo día, igual que aquí te varía 10 grados, ¿no? Pues allí puede hacerte 70. El año marciano dura 2 veces el año de la Tierra, tarda en dar la vuelta al Sol el doble que la Tierra, porque está más lejos. Y el día es un poquito más largo que el de la Tierra, en vez de 24 horas, pues 24 horas y 40 minutos, ¿no? Aquí lo gracioso de este día un poco más largo es cuando estás trabajando, controlando misiones en Marte, y empiezan los primeros días, que tienes que estar las 24 horas, valga la redundancia, controlando, pues empieza, por ejemplo, la gente a trabajar en turnos a mediodía, va siguiendo el turno, pero el día se va desfasando en 40 minutos cada día. Entonces, al cabo de unas pocas semanas, tú ya no estás empezando a trabajar a las 12 del mediodía, estás empezando a trabajar a las 12 de la noche, en tu turno. Y entonces, claro, eso es muy estresante. Los americanos pasan, después de unos cuantos meses en que ya tienen familiaridad con el rover y con las operaciones y conocen muy bien cómo se comporta todo lo que hay allí, pasan al modo que dicen, el modo de conservar las familias, que significa reducir el horario y a mitad de la noche no trabaja nadie. Unos madrugan mucho, a lo mejor empiezan a trabajar a las 6 de la mañana y otros a lo mejor acaban a trabajar a las 2 de la noche, ¿no? Pero a mitad de la noche ya no trabajan, porque si no, no hay familia que aguante esos horarios y encima desplazándose, ¿no? Bueno, la atmósfera, como decíamos, es cerca de una milésima de la de la Tierra, muy de densidad, y además no es de oxígeno, ni nitrógeno, ni nada, es de CO2, ¿no? De anhídrido carbónico, principalmente. ¿Vale? Y sí, ahí hablaba de, bueno, que son 0,8 kilopascales contra los 400 de la Tierra, ¿no? O sea, es menos de una milésima, por ahí. Entonces, bueno, tiene muchos problemas precisamente por eso. Es muy frío y tiene mucha excursión de temperaturas y muchas cosas que ahora comentaremos. En esta transparencia, es una transparencia sacada de la NASA, de JPL, viene a ser un poco la hoja de ruta de la exploración marciana, ¿no? No están todas las misiones ahí, pero están las principales. Entonces, hasta el año 2014, digamos, seguían el lema de buscar el agua, ir buscando a ver si había agua en Marte y dónde estaba el agua en Marte, ¿no? Y eso fueron las misiones de los Mars Exploration Rover, el Spirit y el Opportunity, y seguido después por el Curiosity, que está todavía funcionando y haciendo su misión, ¿no? El Opportunity parece que ya está, después de un montón de años, más de 10 o 15 años, ya por fin se ha vencido y ya descansa, ¿no? Era una misión con garantía, digamos, para 3 meses. Y ha durado, no sé si 15 años, me parece, ¿no? ¿Vale? Entre medias aterrizó una sonda fija cerca del polo, a 70 grados de latitud, ¿no? Que encontró hielo. Cuando levantó un poco el polvo debajo de la Tierra con una pala, encontró hielo, ¿no? Bueno, pues, y por supuesto orbitadores de la NASA y también de la Agencia Espacial Europea, el Mars Express. Hace poco se lanzó, bueno, ya en el 2016, otro orbitador de la Agencia Espacial Europea buscando gases de efecto traza o gases muy escasos como el metano, que tiene un significado muy importante porque los dos procesos principales que originan metano son o bien tectónica, volcanes, vulcanología, o bien vida. Entonces pasaría de un mundo aparentemente inerte, muerto, a un mundo activo biológica o geofísicamente, ¿no? Y ahora en el año 2020, bueno, hace poco acaba de aterrizar la sonda InSight, ¿no? La que tenemos también cosas, tenemos en el Curiosity, tenemos en el InSight,
Y ahora, en el año 2020, es un año de Marte, que se van a lanzar un gran rover como el Curiosity americano, en el que también vamos nosotros, y un rover europeo, en el que también vamos nosotros. Pero, digamos, desde ya a finales del año 2014 se cambió el paradigma de la exploración de Marte. Ya no buscamos el agua, ya sabemos dónde está el agua. En los polos, en uno más que en otro, que hay también un polo que es principalmente de hielo seco, de anhídrido carbónico otra vez. Hay agua subterránea cerca de las zonas polares y hay agua enterrada en el Ecuador, en muchos sitios, y ahora contaremos más cosas del agua. Sino que ahora estamos explorando la habitabilidad. El Curiosity está explorando la habitabilidad. Está viendo si el suelo es bueno digamos, de minerales como que pueda soportar procesos biológicos. No está buscando vida, pero está diciendo, bueno, ¿cómo es el suelo? ¿Es ácido y va a matar todo? ¿Tiene minerales suficientes para que pueda nutrirse cualquier bacteria que existiese por ahí? Ese tipo de cosas, ¿no? Por supuesto, estudiando la mineralogía, de qué está hecho, ¿no? Y cómo se comporta y cómo evoluciona. Pero está explorando la habitabilidad. La misión de este TGO, del Trace Gas Orbiter, ya hemos dicho, está buscando metano, que es también posible origen biológico. Y luego, bueno, la misión InSight es un caso aparte, es una misión geofísica, está estudiando el interior de Marte, básicamente si está activo o no. Ha puesto un sismómetro para ver si hay terremotos en Marte y ha puesto una sonda de calor, que luego veremos también, para ver cómo se comporta la superficie de Marte respecto a la transmisión de calor, ¿no? Lo que busca al final es ver si hay un núcleo caliente o no, poco más o menos, y si está vivo o no, está activo o no. Y dos misiones que son de búsqueda de indicios de vida, extinta o presente, pero búsqueda de indicios de vida para 2020. Con lo cual pasa a, no se ve ahí casi, pero bueno, es buscar biosignaturas, no sé qué pone ahí. Pero bueno, al final es buscar huellas de vida. Vale. Bueno. Pero nosotros llevamos allí pues, desde el año 2003, más o menos, en Marte, dando vueltas a Marte, ¿no? Está la sonda Mars Express, que está haciendo fotos de Marte, de todas sus estructuras geológicas, cañones, cráteres, etcétera. Ha encontrado muchos cráteres con hielo, ha encontrado muchos cráteres con cañones en los que parece que ha corrido algo por ahí. No se sabe si agua líquida, agua muy salada, residuos de anhídrido de carbónico helado bajando por las laderas o qué. Y bueno, ahí llevamos pues, la electrónica del sensor estelar, la electrónica que permite determinar hacia dónde estás mirando y cómo está orientada la nave en un momento dado. Y también se lleva la antena de alta ganancia, como en el caso de Rosetta parecido, ¿no? Y desde 2016, en órbita, tenemos también pues, esta unidad, que es la unidad que controla y almacena todos los datos científicos. Recibe los datos de todos los instrumentos, los pone en formatos legibles, digamos, de datos, los comprime, los almacena y los transmite a la Tierra en cuando se puede transmitir a la Tierra, ¿no? Una unidad muy importante porque es absolutamente crítica para el origen de todos los datos, ¿no? Sin eso no llegaría ningún tipo de dato. Y también se ha hecho toda la estructura central y todo el cableado de esa estructura central y demás, ¿no? Bueno, pero esas son las misiones arriba. Estas son las misiones abajo. Empezamos con la misión del Laboratorio Científico de Marte, el Mars Science Laboratory, que el rover es el Curiosity, bien conocido, ¿no? Y ahí llevábamos la estación medioambiental REMS. Ahora ha aterrizado hace poco el InSight, que llevamos la estación TWINS, y estamos trabajando para el año 2020 en las dos misiones. La de la NASA, Mars 2020, con una estación de analizador más potente que la estación REMS y más extenso, que ahora comentaré, que se llama MEDA, y, como hemos comentado, en la misión de la Agencia Espacial llevamos todo el ordenador que va a controlar toda la entrada y el descenso y el aterrizaje en Marte. Para que se hagan una idea, yo empecé a trabajar en el Curiosity, en REMS, en el año 2004, en agosto. No lo tengo ahí clavado, porque era agosto, ¿no? Y acabé más o menos pues, en el año 2011-2012, para mandar a Marte 1,2 kg. Lo que decía, todo su peso en oro, todo súper integrado, todo súper pequeñito, todo súper bien hecho para que aquello funcionase y costase lo mínimo mandarlo allí. Cada kilo que mandas a Marte a lo mejor cuesta 100 kilos de lanzar y de frenar, ¿no? Lo que cueste allí, la parte del cohete, la parte de las sondas de descenso, la parte del aterrizador, etcétera, etcétera. Entonces, hablamos de 1 kilo y un montón de años de esfuerzo, no solo de una persona, sino de un equipo de ingenieros, técnicos y una infraestructura, ¿no? Para soportar todo eso, ¿no? Ahora en la misión MEDA llevamos más de 5 kilos, ¿no? Para dar también una idea de
de la cantidad de ciencia que llevamos allí, ¿no? o de instrumentación al final. Y da la idea de que la cosa no es fácil, ¿no? Por los años que se llevan trabajando no es fácil. Bueno, comentaba las misiones, y no podía, como en el caso de Titán, la luna de Júpiter, no podía resistirme a poner esta foto, ¿no? Una foto impresionante del Curiosity, ya de hace años, ¿no? Todo el mundo lo conoce muy bien, ha salido muchas veces este tipo de fotos, ¿no? Pero es lo mismo, nos hemos acostumbrado a ella, ¿no? Y hay que pensar en todo el esfuerzo, toda la tecnología que se ha tenido que hacer, desarrollar para conseguir aterrizar un rover que pesa casi 1 tonelada en Marte, que lleva no sé cuántos años por ahí funcionando, ¿no? Y que es capaz de hacer fotos como esta y estar analizando allí 1000 cosas, ¿no? Y todavía pues, seguir funcionando y cumpliendo todo, ¿no? Hay que pensar en eso, en la tecnología, en los retos que se han tenido que superar durante un montón de años de historia de exploración de Marte, en la que más de la mitad de las misiones han fallado, a lo mejor, ¿no? Para conseguir ver esta bonita foto, ¿no? Y ya además se ve la dificultad de otras muchas cosas, el polvo que tiene encima, ¿no? Entonces, bueno, es un rover grandísimo, lo vamos a ver ahora, de gran movilidad, ¿no? Y podemos decir también, sin acomplejarnos, que todavía en Europa no lo sabemos hacer, no está demostrado. Hasta ahora no hemos aterrizado en Marte, ¿vale? Vamos a ver en el 2020 que vamos a llegar, ¿no? No hay presión para nuestro ordenador de descenso, todo va a salir estupendo, ¿no? Pero todavía tenemos que demostrarlo. Y estos señores ya han puesto 1000 kilos allí. Y no es la primera vez que ponen y bueno, siguen con ello. Bueno, el objetivo principal del Curiosity ha sido analizar las condiciones de habitabilidad pasadas y presentes, ¿no? En la zona alrededor del sitio de aterrizaje, el cráter Gale. Es analizar el potencial biológico de las regiones en las que el rover se puede mover, es caracterizar la geología y la geoquímica, o sea, de qué está hecho el suelo, de qué está hecho esos materiales, ¿no? De por dónde está pasando, desde nivel microscópico, con un microscopio, de hecho, en el brazo robot, a fotos de panoramas, de esos panoramas que se ven tan impresionantes, ¿no? A kilómetros de que ves todo las laderas del cráter Gale, ¿no? Investigar los procesos planetarios que incluyen en la habitabilidad, incluyendo el papel del agua, y ahí nuestro instrumento ha sido vital, y lo veremos ahora. También caracterizar el espectro de radiación. En algún momento mandaremos gente a Marte, y hay mucha radiación porque Marte no tiene un campo magnético global que esté blindando al planeta de la radiación que viene del Sol y de otros objetos extrasolares, ¿no? Que es sobre todo radiación ionizante, partículas, iones pesados, protones, ¿no? que crean problema, crean pues, dosis acumulada en las personas, como cuando te hacen muchas radiografías, que te puede degradar, ¿no? tu ADN, tu constitución y crearte cánceres y demás. Y también estropean la electrónica y la van degradando poco a poco, ¿no? Y los materiales y muchas otras cosas, ¿no? Pues eso es un objetivo, digamos, de cara al programa tripulado también. Bueno, pues como decía, es una misión impresionante y ya nos hemos acostumbrado, ¿no? Se lanzó en el 2011, fijaros ya la de años que lleva, ¿no? Ya aterrizó en el 2012, pues ya lleva sus buenos 7 años. Es muy complejo, con 12 instrumentos científicos que son muy potentes en sí mismos, muy complejos, y todo el conjunto para mandar eso a Marte, realmente ahora veremos que son 5 misiones en una. Para mí fue un gran paso en la exploración de Marte. Pues el vehículo es muy grande, 2,7 metros de largo por ancho, por 2 y pico de alto. Para evitar el problema del polvo, que al final es el que ha acabado matando a las sondas Spirit y Opportunity, lleva un generador de radioisótopos, un generador nuclear, ¿no? Simplemente pasivo. El material nuclear se fisiona libremente y genera calor, y ese calor se convierte en electricidad por termopares, básicamente, ¿no? Pero con eso pues no tiene un límite de vida. El límite es cuando se rompa algo. Pero energía va a tener para muchas decenas de años. Es de gran movilidad, ya ha corrido, no sé, 30 o 40 kilómetros, ¿no? Ahora mismo. Y aquel vídeo de los 7 minutos de terror, que no me he atrevido a ponerlo porque seguro que todos lo conocen, de cómo es el proceso de aterrizaje, ¿no? Pues realmente es espectacular. Pero lo importante ahí es, además de eso, esto, ¿no? Que no es el rover que aterriza a la superficie, es que es todo esto. Hay una etapa propulsada de descenso, que es la que le hace correr los últimos cientos de metros hasta la superficie, ¿no? Una cápsula y un escudo térmico que son también muy avanzados, que incluso navegan durante la reentrada de la atmósfera, que se pone a 1500 grados, el escudo térmico,
que lleva una etapa de crucero que lo empuja hasta allí desde la Tierra, y que cada uno de esos es un proyecto en sí mismo, ¿no? Aquí hay fotos tomadas de allí de que esos son desarrollos en sí mismos para permitir al final el rover, ¿no? El problema es que tiene que aterrizar con propulsores porque el paracaídas, a pesar de ser un paracaídas gigante de 60 metros de diámetro, como la atmósfera está ligera, no consigue frenar a la sonda lo suficiente. Entonces, en un momento dado hay que cortar el paracaídas y encender motores para que aquello frene. Y es el problema de todas las sondas grandes. Las anteriores aterrizaron con un sistema de airbags. Eran pequeñitas, pues lo pones lleno de cojines, lo tiras allí, que rebote, y corren 15 kilómetros a lo mejor rodando por la superficie de Marte, y se acaban parando un buen día y ya salen. Pero esto no, esto es una tonelada. No lo puedes poner entre cojines porque explotan los cojines, ¿no? Entonces tiene que ir aterrizado con motores. Y digamos es el método, además, en el que aterrizarían las personas, los humanos, si alguna vez vamos para allá, ¿no? Pues que es aterrizar en el sitio en el que quieres aterrizar, no a no sé cuántos kilómetros de donde has lanzado la bola, ¿no? Vale. También comentar, bueno, esta es la etapa final, ¿no?, del aterrizaje, con la etapa de propulsión, bajando al rover suavemente con cables, etcétera. Es como querría bajar una persona, insisto, ¿no?, suavemente, no tirado allí de mala manera. Y sobre todo, desde el momento en que entra en la atmósfera de Marte, todo es automático. Ahí no puedes controlar nada. Decía antes, Marte está muy lejos, la señal de radio puede tardar desde 14 o 15 minutos si estás en el lado más cercano, hasta a lo mejor 20 o 30 si estás al otro lado del Sol, pero para aterrizar solo tarda 6 o 7 minutos. Entonces, cuando te llega la señal de que has empezado a aterrizar, tú ya has aterrizado. Estás allí bien o mal, pero has aterrizado. Entonces, todo este complejo sistema de aterrizaje, con la cápsula, el escudo térmico que tiene que separarse, abrirse los paracaídas, empezar a desplegar, soltar de la cápsula a la etapa de descenso esta grúa espacial, encender los motores, bajar despacio, etcétera. Lo de los 7 minutos de terror es que son 7 minutos de terror, ¿no? Es una pesadilla de que todo salga perfectamente con no sé cuántas mil operaciones automáticas, que todo se haya calculado bien, que no te hayas equivocado en un parámetro o en cualquier cosa, o que la atmósfera en ese momento sea muy distinta a tus modelos, como la predicen, y que al final pues todo acabe pues, satisfactoriamente en la superficie, ¿no? En aquel momento se tardó 7 minutos y la señal tardaba 14 en llegar. Bueno. Y luego pongo esto porque es el tamaño, ¿no? Has aterrizado un coche, pequeñito, pero coche. Bueno, pequeñito no está mal, el Mini Cooper 8, ¿no? Es la imagen visual siempre de lo que has aterrizado en Marte, ¿no? que llama la atención, ¿no? Ya nunca vuelve. Eso ya nunca vuelve. Eso está en Marte allí, ya nada. Pero ahora hablaremos de la misión de retorno de muestras de Marte, ¿vale? Eso está por allí, vivirá lo que viva y estará enviando datos científicos todos los días, que se están recibiendo en Madrid, desde el Centro de Astrobiología, es el primero que recibe los datos de la estación meteorológica REMS, ¿no? Y se procesan. Y así seguirá hasta que se muera, ¿de acuerdo? Pero ese no vuelve. Bueno, y lo que ha descubierto ya, que siempre será poca propaganda esto, ¿no? Pues ha descubierto a los pocos meses de aterrizar, pues hizo esta foto, que es parecida a esta en la Tierra. Esto es el lecho seco de un antiguo río en Marte, como se puede ver. Se puede ver que todos los guijarros redondeados, más o menos redondeados, están en una dirección del flujo, ¿vale? Y no en la otra, que se han quedado parados contra esa roca. Incluso es una roca sedimentaria que hay agregados de piedecitas, de canto rodado, de pequeñitos, ¿no?, de centímetros, subcentímetros, agregados en esa roca. Se han depositado en esa roca y se ha hecho una roca sedimentaria ahí, ¿no? Entonces, igual que un cañón seco en la Tierra, ¿de acuerdo? Eso, para que se forme esto, eso significa que ha habido un flujo sostenido de agua durante muchísimos años, decenas de años, o cientos de años incluso, pero muchas decenas de años, un flujo considerable, sostenido en la dirección, en el tiempo y de un volumen, digamos, que te puede pasar por encima de la rodilla, ¿no? De que ha habido flujo suficiente para poder empujar esos guijarros contra esa roca e incluso hacerlos rodar y que se vayan desgastando, ¿no?, quedan un poco redondeados. Bueno, eso, digamos, se ha visto muy poco, pero es el primer gran descubrimiento y a los pocos, como digo, pocos meses de aterrizar, ¿no? Y es evidente, lo puedes ver con tus propios ojos, no hay que ser un experto en geología marciana para decir que eso es otra cosa, ¿no? Por supuesto, se han usado instrumentos para analizar los suelos y ver el contenido de datos y demás, pero bueno. El otro gran descubrimiento que a mí me gusta poner es este otro, que es un descubrimiento hecho gracias a nuestro instrumento, junto en colaboración con otro instrumento,
uno ruso, en este caso, ¿no? Que es que el Curiosity ha hallado indicios de agua salada líquida en Marte. En la zona del aterrizaje del Curiosity, en el cráter Gale, hay un proceso en el que todos los días se evapora agua del subsuelo, crea humedad relativa en el aire y después se vuelve a condensar y se vuelve a depositar en el subsuelo. Y eso está pasando todos los días. Se midió con nuestro instrumento, viendo la humedad relativa del aire, cómo crecía a lo largo del día, cuando se va calentando el suelo, y con un generador de neutrones que disparaba un instrumento ruso hacia el suelo, que hacía resonar las moléculas de hidrógeno del agua en el subsuelo. Y entonces se correló que cuando aparecía agua en la atmósfera, estaba desapareciendo del suelo y viceversa. Entonces hay un intercambio diario de agua líquida en Marte, ¿no? En esa zona, que es una zona de latitud media, que no es que estemos hablando de los polos, que ahí había hielo y no sé qué, ¿no? Es que incluso en la zona de un cráter ahí antiguo, cercano al ecuador de Marte, hay procesos de agua, y el suelo está hidratado. ¿Por qué es salada? Bueno, es salada porque todo esto se correla, claro, con los modelos que tienes aquí y con experimentos que inmediatamente se hacen en los laboratorios de la Tierra. El problema de Marte es que la presión de la atmósfera es tan débil y tan baja presión que si tú pones agua, echas agua líquida en un momento dado, no echas agua líquida, echas hielo, el hielo pasa de hielo, el agua pasa de hielo a gaseoso inmediatamente sin pasar por agua, se sublima. Entonces, el agua líquida en las condiciones actuales de Marte no aguanta en la superficie. No existe en la superficie como agua líquida, directamente en la superficie, ¿vale? Pero si le echas mucha sal, si la haces muy salada, aguanta en la superficie, ¿vale? Porque baja muchísimo el punto de congelación y entonces puede aguantar. Y debajo del subsuelo pues, hay un entorno muy salado que permite eso. De hecho, incluso en las patas del aterrizador Fénix, ese que aterrizó a 60 grados más cercano a los polos, al polo norte creo, se vieron las gotas en las fotos. Y se vieron cómo crecían las gotas y decrecían con el ciclo diario, ¿vale? Se pensaba que no podía existir, pero después de esas fotos se hicieron los experimentos en la Tierra y se vio que sí, que con condiciones muy saladas podían existir. Y de hecho repetían ese comportamiento perfectamente. Y es que se condensaban en las patas metálicas muy frías, ¿no? de la propia sonda de aterrizaje Fénix. Entonces, bueno, pues se condensa agua al anochecer y se humedece el suelo y al mediodía pues, se hidrata la atmósfera. Gracias a Renz. No solo eso, sino que aquí se ve, por ejemplo, se piensa que Marte hace 3.500, 4.000 millones de años, 3.500, 4.000 millones de años, casi nada, tenía un hemisferio totalmente líquido, casi un hemisferio, un océano casi de medio planeta, ¿no? Pero en épocas más recientes, a lo mejor hablamos ahí de 1.000 millones de años o así, el cráter Gale ha estado inundado muchas veces. Ha estado inundado a veces entero, pero lo que se ha descubierto, porque está por aquí el Curiosity, es que esta zona del cráter Gale se ha inundado repetidamente. Y se ha inundado pues una traza que esto, me parece que estos son 25 kilómetros, o sea, una longitud a lo mejor de 75 o 100 metros, ¿no? Y que se ha inundado, como digo, varias veces, incluso con un flujo de agua que venía por aquí, por este pequeño cañón que se ve aquí. Me estoy quedando sin batería, yo creo. ¿Vale? Se ve ahí un pequeño cañón. Y eso se ha demostrado no solo por el análisis del suelo en sí, que se ven barros, se ven zonas con sulfatos de materiales que responden a procesos químicos de hidratación, de que se han formado minerales en la presencia del agua, sino también, bueno, pues porque han estado analizando las rocas, ¿no? Las rocas superficiales, lajas de roca, que se ha visto, pues eso, que tienen capas sedimentarias que se han ido depositando varias veces, ¿no? Y que responden a estos procesos de agua corriendo pues, sobre esa superficie, ¿no? ¿Los cráteres estos son recientes o son antiguos? Son cráteres muy antiguos, estos son cráteres muy antiguos. ¿Se sigue bombardeando? Siguen apareciendo, o sea, hay orbitadores que actualmente están viendo fotos de que aparece un cráter nuevo. Al cabo de unos pocos meses, aquí no había un cráter, en la foto hace 2 años no había un cráter, ahora hay un cráter. Este es un cráter muy grande, que no es frecuente en absoluto, ¿no? En esta época del sistema solar, pero en épocas pretéritas era mucho más habitual. Pero actualmente se está viendo, pues eso, que hay cráteres pequeños que ocurren, pues eso, cada pocos meses, ¿no? Y además hay fotos que se hacen de cráter y se ven laderas con hielo, si están cerca de los polos, ¿no? Que hay un proceso líquido bastante habitual, ¿no? Esta es la zona de la bahía de Yellowknife, se llamaba, ¿no? Y lo que se ve es que hay barro, básicamente es barro, cuando analizas el suelo hay barro. Y ya digo, minerales que se han formado, que se han hidratado con la presencia del agua, tales como pues esos sulfatos y cosas así, ¿no?
Bueno, no, el Curiosity, no. Esto es una composición de una foto desde el orbitador, ¿vale? Probablemente ¿cómo se llama? El Surveillance Orbiter, Mars Surveillance Orbiter, Mars Reconnaissance Orbiter, MRO, ¿sí? Y una animación, digamos, pintado el alcance que se cree que ha llegado ese lago, ¿vale? La foto es una composición de una foto real del orbitador más el agua puesto ahí artísticamente, ¿vale? Pero el rover Curiosity ha hecho por aquí un recorrido. Y ha analizado varios puntos, pues como digo, con eso. Pero también no es que sea el rover Curiosity ahí, es que todos los rovers, en distintos sitios en Marte, han encontrado rocas, esto es del rover Opportunity en el otro lado del planeta, o el Curiosity, ¿no? Pues que han encontrado, además de sulfatos y partículas cementadas, que se han creado en presencia de agua, pues al final está demostrando que es un entorno acuoso, eso sí, ácido, pero acuoso, y también ha encontrado, por ejemplo, granos sedimentarios, por aquí se ven en las rocas, ¿no? Que son, y grietas con material que se ve dentro, que son sulfatos que se han quedado depositados en las grietas de las rocas, que está hablando de un entorno habitable, que había agua, que había humedad ahí, ¿no? Incluso de pH neutro en muchas cosas, que no es, hay zonas que son ni alcalinas ni ácidas, ¿no? Que podrían ser más, digamos, ligeras, menos agresivas, ¿no? Contra el ambiente. Y como digo, tanto un rover como el otro, en sitios distintos del planeta, la evidencia es pues, que ahí ha habido mucha agua. Mucha o poca, pero agua, ¿no? Al final. Y que ha creado procesos químicos que no son inmediatos, que significa que el agua ha estado allí durante tiempo, ¿no? Para permitir las reacciones químicas, etcétera, etcétera. Bueno, paso un poquito a contar lo que fue nuestro instrumento REMS, lo que es nuestro instrumento REMS, una cosa muy rara, como se puede ver, porque el problema es que cuando tú pones aquí una estación meteorológica, la pones en mitad de un campo, y con un mástil muy grande y unas cazoletas que dan vueltas, y mides el viento y tal y cual. Pero allí no puedes mandar eso. No lo puedes, primero porque no cabe en el rover. El rover va con su etapa de descenso, todo ahí doblado, todo muy pequeñito, muy compacto, y además no puede llevar partes móviles porque se rompen con el lanzamiento, se rompen con el aterrizaje, etc. Entonces tiene que inventar conceptos pues, más raros para que funcione, ¿no? Esto es un ordenador, como el ordenador, pero el ordenador que controla la estación y que almacena los datos. Esto es un sensor de rayos ultravioleta, porque queríamos ver cuánta radiación llegaba a la superficie, y mide pues, lo que se mide en la playa, el ultravioleta total, la banda A, la B, la C, incluso TAR2, que se correlan con los datos que miden los orbitadores, para ver cómo se ve desde la órbita y cómo se ve en el suelo. Y aquí va, este cilindrín aquí blanco es un sensor de humedad, ese que detectó lo del agua, humedad relativa, una contribución del Instituto Meteorológico Finlandés, junto con un sensor de presión que iba aquí en la unidad de control. Y luego aquí, en la parte de arriba de estas estructuras tan raras, van los sensores de viento, que luego contaremos más sobre ellos. En la puntita esta de aquí del palito va un sensor de temperatura del aire y unos sensores de infrarrojos que miden la temperatura del terreno desde lo alto del mástil de las cámaras, donde van montadas estas estructuras, ¿no? Lleva cables raros, lleva software que controla todo, una cosa realmente rara, ¿no? Lo importante aquí, como decía, es pues eso, conseguir medir algo en un rover que está perturbando todo. El rover está caliente, tú quieres medir la temperatura del aire, pero el rover está caliente, está perturbando la temperatura. Tú quieres medir viento, pero hay un mástil, hay unas antenas, hay un generador de radioisótopos y un montón de apéndices que está perturbando todo. Entonces, no es un problema del sensor de medida, es un problema de cómo haces tú para derivar lo que quieres medir de un entorno tan complicado. Y por eso tienes que llevar sensores iguales, puestos en posiciones distintas, etcétera, para poder compensar y reconstruir, digamos, la señal que quieres medir, ¿no? Al final. Vale. No, nada, no. Gracias. Sí, es igual que este, ¿no? Bueno, pues con los dos. Muy bien. A ver, como este. Vale, perfecto. Bueno, quería comentar aquí, que es importante, bueno, pues que la estación meteorológica REMS es una estación que ha proporcionado oficialmente, digamos, el Centro de Astrobiología, perteneciente al INTA y al CSIC, ¿no? a la NASA, como una contribución española, porque ellos son los científicos que han propuesto la investigación. Y son los que reciben los datos y los analizan, en primer lugar, y luego lo distribuyen a la comunidad científica internacional, ¿no? Y son los que nos contratan a nosotros para desarrollar la estación meteorológica, ¿no?
Y hay contribuciones, en este caso ya he comentado, del Instituto Meteorológico Finlandés, de la Universidad Politécnica de Cataluña y alguna otra gente, ¿no?, en desarrollo de alguna de las cosas. Pero bueno, es importante que se sepa y que se mencione, ¿no? Luego comentaré más sobre el caso de la otra estación MEDA. Y esto es la estación RENS montada en el propio rover, ¿no? Se ven, como se ve, es enorme, la persona que se ve aquí, se ven cómo están montadas en el mástil los dos sensores de viento con otros sensores asociados, cómo el sensor de ultravioleta va ahí en la superficie del rover y cómo ahí hay un tubito que es por donde se mide la presión y que el ordenador está metido dentro de la parte de abajo, ¿vale? Tampoco merece la pena comentarlo mucho más, pero bueno, instalado allí, he hecho una foto en Marte, ¿no?, de que eso realmente está allí, el sensor ultravioleta, el sensor, no lo estoy inventando, está allí, ¿no?, es bonito de ver. Esta es una foto de enero de 2019, del rover hace unos días, ¿vale?, todavía más cubierto de polvo y tal. La foto está compuesta de 57 fotos individuales hechas como un selfie, con la cámara en el brazo robot, ¿vale?, que lleva su propia cámara. 57 fotos individuales, con pues una especie de, le llaman Matli, la cámara de fotos del brazo robot, vamos, no lo voy a traducir. Esta es la imagen de una de las cosas que hemos medido allí, que es un torbellino pasando por encima del rover. Se ve porque de repente el viento que vas midiendo, que es más o menos constante, se vuelve caótico, empieza a no saber por dónde viene el viento, y al mismo momento la presión baja de forma drástica. Y es que ha pasado pues, un das débil, un torbellino de estos que se ven, que a veces se han podido hacer la foto, en este caso no se pudo hacer la foto, lo detectamos nosotros, ¿no?, al pasar. Esto es también datos de la estación nuestra, procesada durante 2 años marcianos. Se ve aquí, esto sería la excursión de temperatura que hay en el área de Los Ángeles, a lo mejor en un día pues 10 grados de diferencia, ¿no? Esto es lo que cambia la temperatura en un día marciano y cómo es la tendencia alrededor de 2 años en Marte, ¿no? Y se ve, bueno, no sé si lo puedo leer casi, pero desde aquí están los 0 grados, pues desde menos 5, menos 10 hasta menos 80 casi, es lo que cambia los días y cómo va evolucionando, ¿no? Aquí se ve también cómo va cambiando el vapor de agua en la atmósfera según la estación, ¿vale?, la presión, incluso en unos pocos días cómo se ve la presión atmosférica, ¿no?, lo que vemos en los pronósticos del tiempo, cómo cambia en un propio día. Pues se ven hasta las ondas de presión que vienen con los frentes incluso de aire que están pasando sobre el rover, ¿no? Paso a la segunda misión. Aquí tenemos otra vez unos sensores parecidos de viento y temperatura, son los del aterrizador InSight, que llevan ahora mismo pocos meses en Marte, están funcionando estupendamente, es lo que sabemos. Su objetivo era doble, además de tener una segunda estación meteorológica correlando datos con la estación del cráter Curiosity, estos sensores están ayudando al sismómetro para ayudarle a detectar movimientos que no son debidos a movimientos del terreno, sino son debidos al movimiento del viento que puede estar moviendo la plataforma del InSight. La plataforma tiene 2 grandes paneles solares, cuando sopla el viento eso puede vibrar y crear una vibración que detecta el sismómetro, ¿no? Pues diciéndole tú a la vez que está soplando el viento fuerte, sabes que no es un terremoto, que es un evento de viento, ¿no? Y por otro lado, los instrumentos vuelan hasta Marte encima de la plataforma y luego hay un brazo robot que los pone en el suelo. De hecho ya está puesto el sismómetro y acaban de poner la sonda de calor, hace 2 días creo. ¿Vale? Entonces, para elegir el momento del día en que es más seguro hacer esa operación, se usaban también los datos de nuestros sensores twins, que se llaman, por aquello de que son gemelos, ¿no?, la palabra gemelos en inglés, y porque también es el acrónimo de temperatura y viento para la misión InSight. Entonces, bueno, servía a los 2 propósitos, ayudar al sismómetro, ayudar al despliegue y tener una segunda estación correlando los datos de 2 posiciones en Marte con los modelos globales atmosféricos que se están corriendo desde la Tierra, ¿no?, para entender y comprender la atmósfera de Marte. La misión, como decía, es geodésica, es entender el interior de Marte, es ver si hay un terremoto o si se produce una caída de un meteorito y hace vibrar al planeta, para poder identificar cómo se hace en la Tierra, cómo es el interior, las capas y los límites del interior de la corteza y del subsuelo de Marte, ¿no?, y del núcleo de Marte. Sobre todo intentar averiguar si Marte todavía está activo geológicamente o si tiene un núcleo líquido o todo está solidificado. Marte, al ser más pequeño, se ha enfriado mucho más rápidamente y es un
un planeta en el que puedes ver las edades mucho más tempranas, ¿no? De alguna forma, de un planeta rocoso. Y por otro lado se pone una sonda de calor que lo que va a hacer es perforar hasta 5 metros bajo la superficie de Marte, midiendo cómo es la transmisión de calor a través de las rocas de la superficie. Lo mide de forma pasiva y activa. Genera un pulso de calor y ve cuánto tarda en disiparse ese calor. Y se va parando cada pocos centímetros para generar esos pulsos de calor y ver hasta qué punto transmite el calor el subsuelo de Marte, que ayuda a la hora de modelizar esos comportamientos, ¿no? Por supuesto, todo esto son equipos internacionales, muy grandes, con muchos instrumentos. Pues el sismómetro principalmente es francés, la sonda de calor es principalmente alemana, el instrumento TWINS principalmente español. Luego hay otro instrumento que por la radiación con unas antenas va a determinar si el planeta a la hora de girar y a girar alrededor de su eje y a girar alrededor de la órbita se bambolea o no, que significaría si hay también núcleo fundido o no. Eso es el instrumento RISE. Bueno, esto ya lo he contado, lo de los instrumentos, me lo pasaré un poquito así. Lo importante quizá es que es un planeta rocoso y fue sometido a procesos parecidos a los de la Tierra, ¿no? Entonces, al estudiar Marte, se puede entender también cómo se ha formado la Tierra. Tienes un segundo elemento para investigar y sobre todo es un proceso a lo mejor más temprano y más congelado en el tiempo, que no ha evolucionado tanto como ha evolucionado la Tierra, ¿no? Bueno, ya he comentado un poco lo que hace el instrumento TWINS. Lo del el ordenador de a bordo de la misión ExoSolar, quería comentarlo. La misión es una misión muy ambiciosa también para buscar señales de vida en Marte, explorar la superficie y recoger muestras y analizarlas con instrumentos. Lleva muchísimos instrumentos. Lo importante aquí quizás comentar son muchos instrumentos, además de cámaras, espectrómetros, etcétera, instrumentos para buscar también agua y también buscar biomarcadores, ¿no? Y entre ellos va un espectrómetro Raman que se ha hecho también desde España, desde el Centro de Astrobiología en particular, ¿no? Que es este que se cuenta por aquí. Ya he comentado el ordenador central, que controla todos los instrumentos de la plataforma y todo el proceso de aterrizaje y demás. Solo comentar que es extremadamente complejo y controla absolutamente todo. Las comunicaciones, los instrumentos, el control de la potencia, el interfaz con el rover, absolutamente todo lo que hace la misión allí, ¿no? Bueno, tampoco quiero extenderme mucho más. Me estoy quedando sin tiempo porque quiero dejar turno para preguntas, pero voy a contar brevemente lo que es la misión Mars 2020, que es la que estamos trabajando ahora. Estamos en ebullición, hemos entregado justo antes de Navidad, digamos, el 80% de lo que es el instrumento MEDA, que es un instrumento muy complejo y distribuido. La misión en sí es muy grande, la Mars 2020 es como el Curiosity, una misión inmensa, que tiene una mejora de todos los instrumentos, son instrumentos nuevos y el propio vehículo es en sí una mejora, ¿no? Entonces, tiene una cámara de vídeo con capacidad de zoom, que no tenía antes el Curiosity, tiene una cámara que dispara un rayo láser, funde un material, le hace una foto, calcula el espectro del humo que se evapora y analiza de qué material está hecho, por si quieres acercarte o no, desde lejos, desde 15 metros a lo mejor, ¿no? Tiene un radar para mirar por debajo de la superficie, que es capaz de ver a una profundidad hasta 20 metros las capas de sedimentos y de material por debajo de la superficie, por donde va circulando el rover, que lo hacen los noruegos. Tiene, por supuesto, el brazo robótico con un montón de instrumentación, entre ellos un instrumento que se llama Sherlock y una cámara que se llama Watson, porque lleva hasta una lente de aumento, una especie de microscopio para analizar en detalle, ¿no?, pues la composición de las rocas de contacto que va a estar tocando. Incluso va a tratar de determinar, de identificar componentes orgánicos, ¿no?, de química orgánica, no solo minerales convencionales, digamos. Y tiene dos instrumentos principales que no son, digamos, de investigación geológica o biológica, que provienen del Directorado de Exploración Humana de Marte, que son MOXIE y nuestro instrumento MEDA. MOXIE es un experimento de tecnología. Lo que quiere hacer MOXIE es generar oxígeno a partir del aire de CO2 de Marte. Va a hacer una demostración de que se puede generar oxígeno en Marte, ¿vale? Y MEDA es una estación de monitorización ambiental para saber cómo son las temperaturas, la presión, etcétera, etcétera, como REMS, pero también lleva unos instrumentos para caracterizar cómo es todo el entorno de polvo de toda la atmósfera, desde un lado al otro, desde un horizonte al otro.
no va a ser solo capaz de ver cómo es el perfil de oscurecimiento, digamos, de la atmósfera por el polvo, sino, gracias a medir en muchas bandas, determinar cómo son las partículas de polvo, de qué tamaño son y de qué geometría son, si son alargadas, si son redondeadas, etcétera, etcétera. Y lo más apasionante, que es lo que va a salir en la prensa y no todo lo demás, que es lo más importante, es el helicóptero. Va a volar un dron, ¿vale? El helicóptero. A ver, todos los dos mandos. Bueno, ya he comentado un poco las, digamos, dentro de las 4 líneas principales de investigación marciana, ¿no? Que son todo el programa, lo que guía el programa marciano, búsqueda de vida microbiana, búsqueda de agua, preservación de muestras, traer muestras a la Tierra, mandar gente allí. Pues el rover Mars 2020 va a buscar pues, más habitabilidad, buscar muestras de algo que pueda tener algún significado biológico, guardar las muestras, que es muy importante, guardarlas y dejarlas en un sitio accesible para el futuro, y el experimento tecnológico de buscar, de generar oxígeno, ¿no? Bueno, es una mejora con respecto a Curiosity, tiene ruedas nuevas, va a llevar un micrófono verdadero por primera vez. Ahora los sonidos que se han oído de Marte son procesados, no es un micrófono como tal. Como decía, va a coger rocas y las va a guardar, rocas o muestras que puedan tener un contenido biológico, ¿vale? Sea, por ejemplo, química orgánica, una cadena de, yo que sé, benceno, ¿no? Pues genera oxígeno y va a aterrizar de una forma mucho más inteligente todavía que Curiosity. Va a estar haciendo imágenes del terreno donde se va aproximando, va a comparar con su mapa y si ve un riesgo se mueve automáticamente. Incluso la cápsula va a seguir navegando y va a cambiar la navegación cuando va entrando en la atmósfera de Marte para, si ve que se va a quedar corto, cambia la geometría y alarga la trayectoria. Y si ve que se va a pasar, cambia la geometría para caer más deprisa, ¿no? Lo que quieren es aterrizar más cerca de donde quieren aterrizar, pensando también en las misiones futuras, ¿no? Y el helicóptero, que a ver si me funciona esto, que es lo que va a salir en las noticias todos los días, ¿no? Eso lo tenemos claro todos, ¿no? Ya puedes haber hecho lo que quieras, que esto es lo que sale. Es una demostración de tecnología que la misión principal del helicóptero es, sobre todo, no tiene mucha energía, solo puede dar saltos de cientos de metros y estar algún minuto volando, pero digamos es una plataforma ideal para ver lo que hay delante del rover cuando vas navegando, ¿no? Y ayudar a la navegación, que es casi automática. Yo quiero ir de aquí a allí y el propio rover toma sus decisiones. Si tiene ayuda de fotos que se pueden hacer desde arriba, pues mucho mejor, ¿no? Evita trayectorias arriesgadas, etc. El problema es que, como decimos, la atmósfera es muy liviana, entonces tiene que tener 4 palas y muy grandes, de 60 centímetros de hoja de cada pala, ¿vale? Tiene. Las pruebas, obviamente, en tierra se hacen con palas más cortas para que simule el poder de ascensión similar al que tendría en Marte, ¿no? Y tampoco pasa nada si falla, ¿no? Es un demostrador más, es lo que dicen oficialmente, pero bueno, todo el mundo va a estar atento, ¿no? Tiene un panel solar encima que recarga las baterías y puede estar a lo mejor un par de días hasta que hace otro vuelo. Y por supuesto se va a probar lejos del rover, por si acaso, ¿eh? El rover lo apartamos. A ver. Bueno. Y, como decía, este rover va a dejar las muestras en algún sitio porque lo que se quiere es más adelante, que ya se ha empezado a preparar las misiones, tanto en Europa como en Estados Unidos, mandar una pequeña misión de traer esas muestras a la Tierra. Durante muchos años, a lo mejor 10 años, este rover puede estar explorando zonas y encontrar algo interesante que lo va a dejar en un sitio concreto, o en varios sitios concretos, para que luego vaya una misión dedicada, con todo eso que se ha aprendido de aterrizar en el sitio, a recogerlos y mandarlos en un pequeño cohetillo de vuelta a la Tierra. Despegar de Marte es mucho más fácil, es 1/3 de la gravedad, lo cual el cohete es pequeñito y se puede hacer, ¿no? Y luego, cómo lo traen a la Tierra, todavía está en discusión, a lo mejor es un orbitador de telecomunicaciones que con propulsión eléctrica los coge y los trae a la Tierra de vuelta. O a lo mejor se mandan directamente a la Tierra, son varias opciones en estudio, ¿no? Bueno, nuestra estación MEDA, que ya no me queda tiempo, es, como antes, algo distribuido por todo el rover, lleva muchísimas cosas, lleva 11 ensambles distintos montados en el rover, que es como 11 proyectitos montados en el rover, lleva 5 sensores de temperatura del aire, 2 aquí en el frente, 3 aquí en el mástil, 2 sensores de vientos, un sensor de infrarrojos, el sensor de humedad, el sensor de presión junto con el ordenador y el sensor de radiación
y polvo. Es también liderado por el Centro de Astrobiología, por el investigador principal José Antonio Rodríguez Manfredi, del Centro de Astrobiología del CAP. Hay más colaboración de otros países internacional en la ingeniería. El propio CAP construye los sensores de temperatura del aire, ha diseñado el sensor de infrarrojo y lo hemos construido nosotros. Hay un mecanismo de despliegue de un wind sensor que ahora veremos, que se ha construido en una empresa AVS de El Goibar. Y el propio INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial, construye el sensor de radiación y polvo. Nosotros hemos diseñado y construido el computer, los sensores de viento, ¿no? La electrónica del TIRS, etc. Y el software y muchas otras cosas, ¿no? Pero es más internacional en ese sentido, más colaborativo, y también veremos que una colaboración mucho más grande. Tiene dos misiones principales, que es lo de la estación meteorológica en sí, caracterizar el ambiente en la superficie, ¿no? El ambiente diario y estacional en la superficie, y por otro lado lo que comentaba del polvo, ¿vale? Caracterizar todo el polvo. Como digo, me gusta porque estamos en todas partes en el rover, incluso hay más que no he puesto, ¿no? Hay unos blancos para calibrar algunos de los otros instrumentos que se hacen en la Universidad del País Vasco, en la Universidad de Valladolid, ¿no? Con la Complutense incluso, y la Universidad de Málaga, ¿no? Que es para el instrumento Supercam. Pero bueno, por todo el rover estamos, que me gusta, ¿no? Y como decía, son misiones muy complejas, y esto es solo la investigación. Todo esto son investigadores y coinvestigadores que están haciendo ciencia con los datos de MEDA, en este caso. Y son de todo el mundo, se puede ver, ¿vale? De Finlandia, de la NASA, de Pasadena, de Texas, de muchos centros de por allí, muchos centros de otro lado, incluso la Universidad de Padua, la Universidad de Alcalá de Henares, montones de sitios. Solo para dar una idea de que esto realmente es ciencia, ¿no? De que hay un montón de grupos de investigación usando los datos. La organización industrial es muy compleja también, porque hay muchos institutos y mucha gente trabajando en los distintos sensores, tanto aquí como en otros sitios. Y esta es la pinta que tienen esos sensores, que no voy a entrar mucho, ¿no? Pero bueno, el ordenador, el sensor de radiación y polvo, el sensor de presión, los de aire, el ordenador por dentro, otra vez el de radiación y polvo. La cámara, en ese radiación y polvo van un montón de medidas en visible, en infrarrojo, en ultravioleta, mirando al cielo y mirando al horizonte, y además una cámara de fotos que puede hacer fotos incluso de las nubes y que va a oscurecer aposta el sol para determinar cómo es el perfil de polvo alrededor. Incluso hace fotos con el sol delante, que es una cosa bastante difícil, ¿no? Este es el sensor de viento, que es desplegable para medir más lejos de la interferencia del rover. Otro sensor de viento más cortito, los de aire, de humedad, de infrarrojos. Esto es cómo se despliega el sensor de viento al llegar a Marte, después de aterrizar y todo, ¿vale? Tengo un bucle. Es un sistema muy complejo, con mucho software, con muchos cables, con muchas cosas, ¿no? Todo hay que diseñarlo, todo hay que hacerlo. Y bueno, son sensores muy raros. Me gusta contar el de viento, los demás son conceptos más sencillos. Esta forma de medir el viento es: calientas algo, el viento sopla y lo trata de enfriar. Sabiendo la energía que tienes que darle para mantenerlo caliente, puedes derivar cuánto es la fuerza del viento. Y además, si lo tienes en estructuras así, 4 estructuras, se contaminan según la dirección del viento. Este dado de silicio transmite calor a otro de su calor propio, y entonces determina la dirección, ¿no? Es una cosa muy inteligente, pero muy sencilla y muy robusta, ¿no? Y nada más, yo estoy acabando, simplemente contar, esto es en Pasadena, allí en California, que hemos estado justo antes de Navidad, demostrando que aquello funciona y haciendo las últimas pruebas allí. La complejidad de las pruebas en sí de un sistema así tan raro. Y solo para terminar, quería comentar, veo pocos jóvenes aquí, ¿no? Pero el que ofrece el espacio para todos, ¿no? Son soluciones a muchos problemas de la vida, ¿no? Que realmente no se da uno cuenta, pero estamos viviendo del espacio en 1000 cosas. En Internet, en el navegador del coche, en cuando hay un evento, una inundación en no sé dónde, que salen las fotos enseguida, cuando hay una tragedia en algún sitio, que llega un equipo de rescate enseguida, que te llega la ambulancia en mucho menos tiempo, que estás hablando internacionalmente con Pasadena a través de un satélite y no te das cuenta, o con Francia, o con Inglaterra, ¿vale? La de cosas que pasarían si se nos apagasen los satélites, si un día no tuviésemos satélites. No voy a entrar a contarlo, voy mal de tiempo ya, muy pasado, pero es tremendo, ¿no? La de cosas de la vida diaria que no nos damos cuenta. Y también, sobre todo para jóvenes, que no veo que haya muchos jóvenes, ¿no?
todos somos muy jóvenes, pero bueno, pues ofrece una carrera profesional. Hay muchos ingenieros en España trabajando en espacio. En las empresas de espacio hay más de 3.500 ingenieros ahora mismo en España, ¿vale? En los que controla, digamos, la asociación principal de empresas del sector. Y es una carrera muy rica, es interdisciplinar, muy interesante. No solo necesitas ingenieros, necesitas abogados, porque hay contratos, porque hay ley espacial, necesitas técnicos que suelden, necesitas técnicos de pruebas, necesitas personal de recursos humanos, necesitas de todo tipo, ¿no? De comercial, porque vendes y haces ofertas y compras, ¿no? Y bueno, tenemos de todo tipo, como comentaba, y digamos, pues lo que decía, pues hay pues muchos empleados con muchos perfiles, ¿no? Y es un sector boyante, es un sector que invierte mucho, que son tecnologías que sirven para muchas cosas, ¿no? Y poco más. Ya acabo aquí. Nos quedamos así. Lo que decía la contaminación, ¿no? Mis compañeros se ríen por allí. Y nada más. Preguntas. Antes de que si queréis hacerle alguna pregunta a nuestro invitado de esta tarde, pues quería darle un pequeño recuerdo de su paso por aquí. Muy bien, muchísimas gracias. Y Un bonito. Bueno, y bueno, para que nos recuerdes. pues nada, tiempo y... un placer estar aquí, de verdad, ¿eh? Muy bien, sí, a mí me gusta mucho contar y divulgar, pasa que luego tenemos mucho trabajo y no podemos también. Pero bueno, todo el rato que tengáis, yo no tengo prisa, podemos hablar y contestar preguntas, ¿no? Así que, el que tenga preguntas. Una pregunta fácil. Si Marte realmente pues, prácticamente ha perdido casi todo su campo magnético y por lo tanto las posibilidades que tiene no son a mejor sino a peor, es decir, cada vez perderá más atmósfera, ¿qué intentamos con Marte? ¿Hacer que Marte sea nuestro proveedor de metales raros? O, porque por ejemplo, para buscar una alternativa de vida, en caso de que la Tierra se polucione hasta que sea inviable, tendríamos Ganímedes, que tiene campo magnético, que no tiene estos problemas, no lo sé. Esa Sí, es un poco la pregunta. bien, trato de explicarla. Primero, se está explorando Marte no por ahora mismo colonizar Marte, sino por entender mejor la Tierra, lo primero, ¿no? Entender el origen de la vida, entender la geología de la Tierra, cómo han evolucionado los planetas rocosos y cómo puede evolucionar la Tierra, tanto su atmósfera como su corteza y su núcleo, ¿no? Eso es lo primero. Comentar también, digamos que, pensando en una colonización futura, Marte es el planeta más cercano y el más parecido ahora mismo. Júpiter está muchísimo más lejos, ¿no? A la Luna no hemos vuelto desde los años 60. Y Marte es el planeta más cercano y tiene además, como decíamos, muchas posibilidades. Tiene agua significa y CO2, ¿no? Oxígeno, y significa hidrógeno, que significa energía, ¿vale? Aunque es muy frío y tiene muchos problemas, pero bueno, es un sitio en el que uno puede plantearse de establecer una colonia, ¿no? Decía, creo que Carl Sagan, el gran escritor y científico, ¿no?, de ciencia ficción y tal, que la Tierra era la cuna de la humanidad, pero que no podemos vivir toda la vida en la cuna, ¿no? Tendremos que dar pasos fuera de la cuna en algún momento y también, digamos, diversificar, porque si algo le pasa a la Tierra, imaginar un gran asteroide, un cometa y que no podamos desviar, ¿no?, pues nos hemos quedado sin nada. Entonces, es también una cosa. Hablábamos de las lunas de Júpiter, pero la luna de Júpiter no tiene campo magnético, la luna de Júpiter en sí. El planeta es el que tiene un campo gigantesco, ¿vale?, no la luna en sí. Y tiene otro problema, es un campo tan grande que atrae toda la radiación, es un entorno altamente radiativo, ¿vale? La nave que va allí, la JUICE, tiene que ir tremendamente blindada, porque una persona duraría allí nada, horas. Entonces, no es en la superficie, digamos, de una luna, no es un lugar para vivir. Tendría un coste de blindaje enorme, ¿no? Tendría que ser algo submarino, en esos océanos globales. Y el problema es perforar a lo mejor 80 kilómetros de hielo.
para alcanzar el agua. Pero Marte, digamos, es el planeta más parecido, es el planeta más asequible, es un planeta que tardamos pocos meses en llegar, no 8 años o 5 años. Sería esa un poco la respuesta. Una pregunta sobre los motores de iones, porque he querido entender que se suministra energía por baterías. No, claro, no, llevan baterías. Vamos a ver, estos satélites, la mayoría de ellos van con paneles solares, ¿vale? Pero hay veces que hay picos de energía que no pueden cubrir la demanda del panel solar. Para eso estás cargando las baterías y tienes las baterías llenas para suministrar una demanda puntual en algún momento, ¿vale? Pero la energía principal viene del panel solar. En satélites que orbitan la Tierra, lo que pasa a veces es que pasas por la zona de eclipse de la Tierra, la zona que da sombra a la Tierra, y el satélite está detrás. Entonces, si fuese solo con panel, el satélite se apagaba. Entonces tienes que tener baterías para usarlas durante toda la transición del satélite por detrás de la sombra de la Tierra, ¿de acuerdo? Pero en un momento dado que quieres hacer algo con un instrumento que es muy costoso en energía, tienes que tirar de la batería. Pero principalmente la energía viene del panel, ¿vale? Bueno, yo oigo y si no lo repito, no hay problema. Sí, ahora suena así. Respecto a lo que hacéis aquí, toda la electrónica esta básica que llevan los instrumentos, los ordenadores que ensambláis aquí, ¿también lo fabricáis aquí o importáis circuitos integrados? Los componentes electrónicos se compran de todo el mundo, muchos de ellos en Estados Unidos. Hay casos especiales en que no existen o no podemos usarlos porque los sistemas serían demasiado grandes o demasiado complejos. Por ejemplo, para estas misiones a Marte hemos tenido que diseñar nuestro propio chip con tecnologías muy complejas, tanto analógicas como digitales, en este caso en colaboración con el Instituto de Microelectrónica de Sevilla. Y han sido chips solo para nosotros, solo diseñados para nosotros en ese caso. Pero los ordenadores, la gran mayoría de los componentes son comerciales del sector espacio, digamos, no se compran. Hay unos pocos suministradores y tú los compras. El problema es que son mucho más caros que los normales porque aguantan radiación, la radiación espacial. No puedes coger un componente de una tienda de componentes y usarlos. Son componentes de vida garantizada y también que resisten entornos muy dañinos de radiación, principalmente. ¿Vale? La segunda pregunta, y me parece que ya no da tiempo para más, me están amenazando con quitar el micro, es cómo gobernáis la complejidad de las especificaciones que unos y otros y otros y unos tenéis que pasaros unos a otros, que me llaman la atención poderosamente. Pues es uno de los problemas más gordos de la ingeniería de sistemas, que es a lo que yo me dedico básicamente, ¿no? Pero es precisamente un gran problema, porque tienes que hacer un desglose y una transmisión de requisitos hasta los niveles más bajos, desde un nivel sistema completo, imagínate MEDA, hasta el sensor más pequeño o hasta el componente electrónico que vas a fabricar, y luego trazar cómo todo eso se va construyendo al revés y va cumpliendo sus requisitos, ¿no? Es mucha labor de mucho manual, de mucho esfuerzo, de documentación, de numeración de requisitos, de matrices de verificación, de matrices de cumplimiento cruzadas, ¿no? Es una ingeniería en sí misma, ¿no? O de modelos que usas para derivar de un requisito general a requisitos de más bajo nivel, más detallados a los distintos componentes, ensambles, etc. Pero es uno de los grandes problemas que hay. Y no está resuelto, es así en el mundo, ¿no? O sea, es así. No podemos dedicar mucho más tiempo. Sabéis que tenemos que estar a las 9 en la calle. Pues muchísimas gracias. Bueno, pues nada, encantado.